Buenas noches, chicos. Buenas noches, profe. Bien, vamos a esperar 2 minutitos más, que están entrando compañeros y ya arrancamos. Profe, ¿le puedo hacer una consultita con respecto al parcial? ¿O no? Nada, mi duda es cómo es la metodología del examen, digamos, si es multiple choice, si es a desarrollar, si es así tipo un ejercicio con fórmulas, como para ir teniendo una noción Se de- trabaja, los exámenes son múltiple choice, en donde va a haber mínimo 2 o 3 preguntas que tienen que explicar la respuesta, y en todos los casos puede existir más de una respuesta. ¿Eh? Así que tengan cuidado lo que contestan, porque en múltiple choice, cuando uno contesta de más, la pregunta que está, lo que vos contestás más se te resta en la pregunta. Entonces, nosotros nos restamos, no va a haber preguntas con nota negativa, pero hasta 0 se resta. Pero si vos tenés, te doy 3 opciones y vos contestaste 2 opciones, elegiste 2 de las 3 y una está bien y otra está mal, se te considera como no contestada, porque se considera 0 en ese caso, porque se anulan. Entonces tenés que fijarte bien lo que contestás. Igual no se van a hacer preguntas tramposas, son preguntas simples, directas, que salen de lo que vimos. La idea no es complicárselo, sino al revés. Pero sí es múltiple choice con el profesor en la parte de indicadores. Es probable que le pida que saquen conclusiones. ¿Eh? Por ejemplo, te va a tirar 3 índices, y te va a decir, bueno, estamos frente a un proceso de inflación, de deflación, de desinflación. No sé, son 2 o 3 cosas que es probable que los pregunten en esos términos. Incluso les va a pedir que interpreten tasas de desempleo y ese tipo de cosas. Pero no son muy complicadas, son bastante fáciles. Generalmente toman cuestiones referidas al coeficiente de Gini, te da 2 ejemplos con 2 valores de coeficiente de Gini o 2 valores de IDH, y te dicen, bueno, dígame qué país tiene mejor índice de desarrollo que otro, qué país tiene más distribución más justa o equitativa del ingreso, y te da los valores de coeficiente de Gini, y vos tenés que ir por ahí explicarlo. Pero más que eso no se hace, no tienen que desarrollar fórmulas ustedes. No es un Bueno, examen, vale, no es de muchas matemática el examen. bueno, sí, gracias, profe. Bien. Bueno, sí, ahora sí, vamos a dar comienzo a la clase. Voy a conectar la grabación y vamos a empezar a compartir pantalla. Recording in progress. Bien, la clase de hoy se trata sobre política económica. Para hacerlo más fácil, vamos a empezar compartiendo pantalla de entrada. Así van viendo lo que vamos hablando. Bien. Primero que nada, tenemos que empezar por definir la política económica. Voy a achicar acá porque si no, no me voy a dejar trabajar. Ahí está.
Eh, Acá les pusimos en la primer planteo que se les hace, cuál es la función que tiene que cumplir el Estado en la política económica. Hay que dividirla entre dos objetivos, en el largo plazo y en el corto plazo. ¿Por qué? Porque la política económica es lo que hace el Estado, los efectos de cumplir con sus objetivos en la economía. Si estamos hablando de cuestiones de largo plazo, nos referimos a cuestiones vinculadas al crecimiento, al desarrollo, al PBI potencial, que ya lo estudiamos en otras clases. Ahora nos vamos a concentrar en la política económica de corto plazo, lo que se llama también estabilización del ingreso. Por lo tanto, una vez que tenemos planteado qué es estabilización del ingreso, vamos a ver qué entendemos por estabilización del ingreso. Bajamos un poquito y acá tenemos. Son tres objetivos que se buscan. Y acá les voy a explicar algo con respecto a esos objetivos. Los tres objetivos que se buscan en la estabilización del ingreso es minimizar las fluctuaciones del PBI en torno al PBI de pleno empleo o PBI potencial. ¿Qué quiero decir? Que si yo tengo un producto bruto con una capacidad para hacer 100.000 millones de dólares, bueno, que yo fluctúe entre 99.000 y 101.000. Ese es el objetivo. Si me pasé de rosca, estoy en 101. Si estoy por debajo, estoy en 99. Pero el tema es que no puedo irme a 120 y después bajar a 60. Esos banquinazos destruyen todo el tejido productivo. Entonces, se los aclaro, porque es uno de los problemas más grandes que tiene Argentina. Vivimos haciendo mega ajustes y en realidad una política económica bien llevada nunca va a estar en equilibrio, como vamos a ver en un rato, pero tiene que minimizar sus fluctuaciones. Eso da determinado margen de certidumbre. Fíjense que dije determinado margen, no existe certidumbre total en economía. Después, la otra es minimizar los efectos inflacionarios. ¿Por qué? Y porque vivimos desde el siglo XX en adelante, la economía tiene tendencias inflacionarias. Después vamos a explicar por qué, aunque ya vimos la clase de política económica, pero vamos a ver algunas otras cosas, perdón, de sector monetario, pero vamos a ver algunas otras cuestiones. Esperen que hay más alumnos en espera. Voy a ingresar. Ahí está. Bien. Les decía que hay presiones inflacionarias permanentes y la idea es que tenga el menor efecto posible. Y por último, es disminuir los desequilibrios o las fluctuaciones en el sector externo. Es decir, no me puedo quedar todos los años sin dólares, o no puedo estar atiborrado de dólares porque me genera desequilibrios macroeconómicos también. Entonces, tener equilibrado el sector externo es otro de los objetivos que se tiene que proponer un país en una política económica. Como ven, se buscan múltiples objetivos y obviamente yo voy a tener herramientas para enfrentar esos objetivos. Hay algo que no está en la punta en el PDF, pero viene bien que tengamos esta clase para que se los cuente, que se llama el teorema de Timbergen. Timbergen fue un economista, creo que fue dinamarqués, que hizo un análisis de coherencia matemática para hacer algo más simple que todo. Dice, la cantidad de herramientas que yo tengo que usar para conseguir mis objetivos dependen de la cantidad de objetivos que tenga que resolver. Por lo tanto, esto atenta contra lo que es el planteo simplista. Dejo de emitir y se arregla todo. No, no. Si vos tenés un problema que tiene 4 causas, vos tenés que atacar las 4 causas con 4 herramientas políticas distintas. Muy pocas veces una misma herramienta va a servir para 2 causas de desequilibrio diferentes. Si yo tengo un problema de expectativas, tengo que atacar las expectativas. No puedo, ya vimos lo que es la economía de las expectativas racionales, y cuando tengo expectativas en el mercado que no puedo controlar, no lo puedo resolver generando un ajuste fiscal o un ajuste monetario, o no, tengo que ver la causa de las expectativas. Si la causa de las expectativas tiene que ver con un desborde fiscal, sí tengo que hacer eso.
Ahora, si la causa de las expectativas no tienen que ver con esto, tienen que ver con una inflación inercial, lo que hay que hacer es buscar una política de ingreso que ataque, es decir, cada herramienta tiene su objetivo. Y eso significa ser coherente con el tema, no podemos ser dogmáticos en eso. Son herramientas. Una herramienta es una herramienta. No confundir con ideologías. Bien, por el otro lado, ya que tenemos planteados estos objetivos, lo que hacemos cuando hablamos de política económica es lo que se llama estabilización del ingreso. Es la función del Estado que es la estabilización del ingreso. Ahora, hay algunas cosas que sería bueno entenderlas correctamente. En primer lugar, nosotros tenemos que entender, voy a empezar al revés, debe haber una interpretación que es muy común de determinadas escuelas económicas y que se trabaja poco en el pensamiento neoclásico. La única escuela más ortodoxa que lo ve de esta manera es la escuela austríaca, en donde se reniega de la existencia de equilibrios estáticos comparativos. Es decir, la economía está en equilibrio. No, nunca está en equilibrio. La economía es un flujo permanente. Este es el enfoque que tiene que meterse en la cabeza, porque la economía siempre está en un flujo permanente. Lo que hay es una situación de estabilidad o de equilibrio, mañana es otra situación. ¿Por qué? Porque se está modificando permanentemente la situación. Entonces, yo digo, bueno, yo estoy en equilibrio porque tengo un stock de 100 unidades, que es lo que me propuse, es lo que me dijo el contador, el economista, que tengo que tener 100 unidades guardadas. Y pero vino doña María, que le llegó el yerno a cenar a la casa y vino y me vació la estantería porque se llevó toda la comida y me dejó sin stock. Y a los 10 minutos el equilibrio no existe más. La economía es un flujo permanente, siempre es así. Después, tenemos que pensar que, bueno, esto se lo expliqué, las variables tienen que ser economía y esto se lo expliqué, esto me falta decirlo lo de los flujos. Bueno, así que ahora vamos a empezar por ver los distintos enfoques que existen a lo largo de la historia económica para manejar la política económica. El primer enfoque de todos es lo que se conoce como el enfoque de la economía clásica. En el enfoque de la economía clásica, que es muy diferente a las cosas que pasaron después en el siglo XX o que estamos viviendo en este momento, no tenemos que menospreciarlo. ¿Por qué? Porque es un enfoque que no estaba tan en desacuerdo con la realidad para lo que era la época en que se escribió esta teoría. Si hoy tenemos una realidad distinta, tenemos que desarrollar otro enfoque distinto porque tenga una realidad nueva. No se puede ser dogmático. Entonces los clásicos tenían un esquema de pensamiento que, más allá de ser justo o injusto, no me voy a poner a calificarlo, cada uno podrá sacar sus conclusiones después, lo importante es que tenía su coherencia técnica para lo que era la economía de la época. Este enfoque decía que el Estado no se tenía que meter en lo posible, cosa que en la práctica no hacía nadie. Eso es mentira. Los gobiernos se metían, y voy a explicar cómo se metían, pero el enfoque en un principio tenía la idea de que la economía tenía que ajustarse sola. ¿Y por qué se podía plantear la posibilidad de que la economía pueda ajustarse sola sin necesidad de la intervención del Estado? Porque existía un concepto que es la clave de todo el andamiaje del pensamiento clásico, que es lo que se llama flexibilidad de precios y salarios. Es decir, en el siglo XIX había flexibilidad de precios y salarios, y esto permitía que los ajustes se hagan vía precios y vía salarios y no vía cantidades. Cuando uno enfrenta un problema, por ejemplo, se me cae la demanda, lo primero que va a pasar, se me caen los precios. Nadie me compra, tengo que bajar los precios para vender. Frente a este problema, si persiste, yo tengo dos opciones. O bajo mis costos, básicamente en el siglo XIX, el 70% de los costos eran salariales, o bajo la producción. Lo que se hacía en el siglo XIX era bajar los salarios. Y a partir de ahí se activaba un engranaje que me volvía de nuevo al pleno empleo y al equilibrio. Ese es el concepto con el cual funcionaba. Yo lo estoy diciendo muy por arriba, pero lo vamos a ver más en particular. ¿Por qué se podía hacer esto? Acá yo le enumero varias cosas.
A ver, me gustaría poner la pantalla para que puedan leer mientras lo digo. Esto es lo que les dije recién. Acá tenemos. Miren, en primer lugar estábamos hablando de la primera etapa de la revolución industrial. Entonces no había grandes monopolios o oligopolios. Como van a ver en varias clases, con el profesor Nicolás sobre todo, eh, durante la primera revolución industrial, que es la etapa de la producción antes de la electricidad, en lo que sería el primer ciclo largo de Kondratiev, ahí teníamos primero y segundo una parte. Lo que teníamos en ese entonces era una fábrica promedio, no tenía más de 70 empleados, 70, 75, 80. Ese era el tamaño de una empresa. Después que viene la segunda revolución industrial, vamos a ver que el tamaño medio de una fábrica era de 5.000 operarios. Entonces cambia drásticamente. Hoy otra vez se revirtió esa situación. Ya no es más ese escenario que teníamos en el siglo XX, en donde había muchos operarios industriales. Pero el hecho concreto es que en el siglo XIX eran casi todas pymes incrementadas, no eran demasiado grandes, nadie tenía el poder del mercado en sus manos. Hoy existen grandes monopolios, es otra realidad diferente. Tampoco existían sindicatos, no solamente porque se los reprimía o se los perseguía, no se los dejaba estar, sino porque aparte las empresas eran medianamente chicas y se podían arreglar las cosas. De todas maneras, les aclaro, los salarios que se pagaban eran de miseria y eran salarios de subsistencia, pero no había sindicato con poder o influencia. Esas cosas empiezan a cambiar a fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Después aparece una energía clave, que es la energía del vapor. La energía del vapor permitió aumentar la escala productiva. El vapor permitía mover las máquinas, que reemplazó a la energía animal y antes a la energía humana, pero esta energía no llegaba a desplegar el potencial de movilización de recursos que después se generó con la energía eléctrica y con el petróleo y con el gas. Entonces, estamos hablando de una escala mucho menor, empresas mucho más chicas, estudiando las características que tiene este sistema. Y por último, la producción era básicamente textil, con una gran preponderancia, lo que les dije, 70, 80 empleados como máximo. Bueno, acá tienen este esquema. Ahora, había otra cuestión que funcionaba en el siglo XIX. Se lo voy a dar en forma arquetípica, como le he dado casi todas las cosas, con los sistemas cambiarios, pero en el sistema oficial que existía, por lo menos en el mundo occidental, que es lo que se conocía como el patrón oro. Existía un tipo de cambio fijo donde ponía el precio del billete en base a una onza troy de oro, que es una onza troy más o menos 33, 31 gramos de oro. En base a eso se determinaba una cotización de la onza y se fijaba el precio de la libra esterlina o de las monedas que sea contra ese oro. En base a la cantidad de oro que yo tengo en reserva, podía tener billetes caminando. Entonces, convertidos a un tipo de cambio, por supuesto. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo vendía muchos productos y tenía una balanza de pagos favorable para el país, o balanza comercial en ausencia de movimiento de capitales favorable al país, entonces a mí va a sobrar oro. Si a mí me iba a sobrar oro, a mí me iba a entrar mucho dinero del exterior. Y ese oro que me entraba yo lo tenía que emitir en billetes y aumentaba la cantidad de dinero por lo que entró del exterior. Eso me bajaba la tasa de interés por el exceso de liquidez y eso hacía que el dinero que me entró por una ventanilla se vaya por la otra. ¿Por qué? Porque al bajarme la tasa de interés hacía que el dinero dentro del país me rinda menos que en el exterior. Entonces, medio como que el sistema tenía un mecanismo de ajuste automático. Y viceversa, cuando uno enfrentaba una crisis, se encontraba que se iba el oro. Y si se iba el oro, se achicaba la cantidad de dinero que había en la economía, porque había convertibilidad contra el oro. Si el oro se va, tengo menos dinero disponible. Me absorbo los billetes para poder juntar ese oro para poder pagar lo que debo. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando ocurre esto, la tasa de interés se disparaba para arriba y cuando la tasa de interés, porque hay menos dinero, se dispara para arriba la tasa de interés, empieza a revertirse el ciclo. Empiezan a entrar capitales del exterior porque el dinero rinde más ahora que tengo una tasa de interés interna más alta y rinde más que en el exterior. Entonces, de esa manera la economía tendía a ajustarse automáticamente
por la vía del mercado de capitales. Sin embargo, creo que por acá se los anoté, también tenía otro ciclo que era en el plano real. ¿Por qué en el plano real? En el plano real lo que ocurría es que acá había la importancia de la flexibilidad salarial. En el plano real, si yo vendo menos, bajo los precios. Si yo bajo los precios, estoy perdiendo plata. Vendo menos y lo tengo que vender más barato. Hasta que me recompongo, para recuperar la cantidad voy a bajar los precios. Ahora, como yo empiezo a perder plata, lo que hacía como empresario era bajar los sueldos. Esta reducción de los sueldos permitía equilibrar la rentabilidad de la empresa. Y estaba, es decir, bajar los precios, pero yo bajaba los sueldos. Ahora, fíjense cómo es la tendencia. Si yo bajo los precios y tengo un tipo de cambio fijo, porque hay patrón oro, si el tipo de cambio es fijo, esta reducción de precios significa que me hace subir el tipo de cambio real, es como si hubiera devaluado. ¿Y yo por qué puedo sostener la caída de precios sin fundirme? Porque pude bajar los salarios. Entonces, el secreto de este sistema es que bajo los precios porque puedo bajar los salarios. Y eso es como devaluar, porque permite mejorar el tipo de cambio real. A partir de que mejoro el tipo de cambio, hay un circuito en el sector externo que se me activa, porque empiezo a exportar más y a importar menos, y empiezo a recomponer el nivel de empleo. Combinado con el ciclo de capital, porque subió la tasa de interés, recompongo el oro que se me fue. Y en un plazo prudencial de tiempo estoy otra vez en el mismo lugar donde estaba antes. Este circuito funciona, como ven, muy aceitadamente, y así operaba en el siglo XIX. Es importante entender que uno puede tender a pensar, bueno, pero le hacen pagar todo el ajuste a los trabajadores. Sí, le hacen pagar todo el ajuste a los trabajadores, pero les aclaro una cosa, para bien y para mal, porque estamos analizando la realidad, no haciendo ideología. Para bien, ¿qué les puedo decir? El trabajador le van a bajar el sueldo. Vos llegás un día a tu fábrica a laburar y te dicen, flaco, hoy ganás la mitad de lo que ganabas ayer. Y te la tenés que comer. No tenés un sindicato que te defienda, no tenés un delegado, no tenés nada. Te bajan el sueldo. Y te tenés que joder. Ahora la otra, así como te digo una cosa, te digo la otra, vos te están pagando menos, pero también estás pagando menos por los productos que compras para vivir. ¿Por qué? Porque cuando hay una crisis de este tipo, los precios también bajaron. Entonces, si a vos te bajan los precios y te bajan el salario, en un poquito plazo de tiempo, los salarios reales siguen iguales que antes, porque el salario real no se modifica. Así que lo que les digo es, te bajan el sueldo, pero no el salario real. Es una caída nominal de salarios. Por el otro lado, como les digo lo bueno, les digo lo malo. Los salarios reales que se pagaban en el siglo XIX eran salarios de subsistencia. De ahí todas las teorías marxistas, socialistas y revolucionarias que surgieron en ese momento, porque un laburante en esa época tenía un triste destino, morirse antes de los 30 años de tuberculosis o alguna enfermedad laboral. Ni siquiera llegaba a jubilarse. No se planteaba ese tema jubilatorio, porque muy poca gente sobrevivía a determinado umbral de edad, porque era muy exigente, jornadas laborales extenuantes, y se pagaba un salario de subsistencia. A vos no te quedaba un mango para vivir mejor, solamente sobrevivías. Y esto es una cuestión que no se revirtió hasta después de la gran era de colonización imperialista de mediados del siglo XIX, con el buque a vapor, el tren y demás, que cambió las condiciones de salarios reales en Europa, no en el resto del mundo. Pero la realidad es que con esta política que les estoy diciendo, vos tenés una doble vía de ajuste, una real, donde recomponés tipo de cambio real, bajando salarios y bajando precios, es una devaluación, y por el otro lado, eso te mejora la balanza comercial. Tarda, no sale de un día para otro. Y por el otro lado, tenés una caída, una suba en la tasa de interés que empieza a generar un diferencial de rentabilidad con el exterior y hace que entren capitales y vuelvas a tu nivel de equilibrio porque te entra a entrar oro de nuevo y recompusiste las reservas que perdiste. Ahora, yo les digo una cosa, esto lleva tiempo, no se hace en 24 horas. Y en el medio
los gobiernos se complicaban políticamente porque la economía estaba en crisis. Por lo tanto, los gobiernos no se quedaban con los brazos cruzados. Acá le puse un grafiquito, a ver, un grafiquito, una secuencia de rayitas, no sé dónde está. A ver, pero que lo buscamos. Acá lo tenemos. Fíjense, acá les puse con flechitas. Si yo tengo un excedente monetario, tengo un excedente en el sector externo, las reservas de oro incrementan. Eso me incrementa la oferta monetaria. La oferta monetaria baja la tasa de interés, tengo salida de capitales y me caen las reservas de oro, entro en crisis. Después, tengo un esquema que se llama el sector real. ¿Por qué? Si las exportaciones netas subieron, suben las reservas de oro, aumenta la oferta monetaria, aumenta el consumo, aumentan las importaciones y empiezan a caer las reservas de oro. Ahí tienen cómo funcionaba el sistema. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando yo quería hacer política económica, a ver si lo tengo un grafiquito o no. No hay grafiquito acá. Se lo voy a explicar verbalmente. Cuando yo quería hacer política económica en este escenario, si tenía ajuste automático, ¿por qué tengo que hacer política económica? Porque ese equilibrio automático tardaba más de lo deseable políticamente. Entonces, espero que tome un poquito de café. Si ese equilibrio tarda más de lo deseable, el gobierno lo que quería era acelerar la vuelta al equilibrio. Entonces lo que hacía en la práctica, sobre todo los británicos, era trabajar con la política monetaria. Se metían a hacer política monetaria. ¿Qué quiero decir con esto? Manipulaban la tasa de interés para acelerar la entrada de oro al país. Cuando el país entraba en una crisis, como Gran Bretaña básicamente, que era el líder mundial, que regulaba la liquidez del planeta en ese momento, entraba en una crisis de este tipo porque estaba perdiendo reservas, estaba perdiendo oro y se le caía su base monetaria, lo que hacían en la práctica era operaciones de mercado abierto. Salían a vender bonos del gobierno y con los bonos que le colocaban en el mercado del gobierno, lo que hacía el mercado era darle libras, le daban billetes, le daban base monetaria, chupaban la base monetaria, secaban la plaza, se llama eso, la quitan de circulación al dinero, y al quitar de circulación el dinero, hacían que la tasa de interés se dispare para arriba. Al dispararse la tasa de interés para arriba, se aceleraba la entrada de capitales del exterior, porque el diferencial de tasas se hacía muy grande y servía como para hacer carry trade en la práctica. Y se especulaba de esta manera. Uno puede decir, pero profesor, estaban en recesión y le van a subir la tasa de interés. Eso acelera la recesión, porque una tasa de interés más alta derrumba el consumo y derrumba la inversión. Es exactamente lo que querían hacer. ¿Por qué? Porque se llamaba política procíclica. ¿Qué quiere decir política procíclica? Que el Estado se mete actuando en la misma dirección que el ciclo económico. Si el ciclo económico viene hacia la baja, yo profundizo la recesión, profundizo y acelero la recesión. Porque mientras más fuerte sea en el corto plazo, menos tiempo dura. ¿Por qué menos tiempo dura? Porque se profundiza la crisis, se dispara la tasa de interés y con esto empiezan a entrar muchos capitales más. Si yo no hubiese hecho nada desde el Estado, vamos a poner un ejemplo, la pérdida de reservas de oro hubiera hecho que la tasa de interés suba de un 2% anual a un 3% anual. Ahora, si el Estado, y de a poquito los capitales empezaban a entrar y se recomponía el oro, que es el primer ciclo que les expliqué. Ahora, si el Estado se mete y hace una política procíclica y acelera vendiendo bonos para chupar la liquidez del mercado y disparar la tasa de interés por las nubes, mientras la tasa de interés internacional es el 2% y se me ha ido a 3, con la política que hace el gobierno se va a 8. Y obviamente 8 es mucha diferencia de guita contra 2. Entonces, cuando hacía esto, el mercado londinense se convertía en una aspiradora de plata del resto del planeta. Y todo el mundo iba, ponía plata para llevarse la plata a Londres. Y eso salían en 3 o 4 meses de la crisis. Y de esa manera salían rápido y enseguida el mundo estaba equiparado otra vez. Ahora, qué bien, ellos resolvieron su problema, por eso se llamaba sistema procíclico, pero este era asimétrico, porque así era otra forma de llamarlo, procíclico y asimétrico. ¿Por qué asimétrico? Porque mientras más hacían esta política de secar la plaza a través de la suba de la tasa de interés,
el resto del mundo se quedaba sin plata. Por ejemplo, si Argentina estaba haciendo un ferrocarril con capitales británicos que te rendía el 3% o el 4%, y los británicos me van a pagar el 8%, me plantan la obra y se llevan la guita a Londres. No la hacen. Entonces, los argentinos se quedan sin el ferrocarril o sin el puerto, o lo mismo los brasileños, o cualquier país del planeta. O esta política resuelve el problema de Gran Bretaña, pero le planta un problema al resto del mundo. Por eso que es asimétrica. Bueno, así con esta funcionaba, ese modelo clásico funcionaba así. Pero les aclaro, en el mediano plazo el equilibrio tendía al pleno empleo de todos los recursos humanos y de maquinarias. ¿Por qué? Porque había flexibilidad de precios y salarios. Esta es la clave, que es lo que va a cambiar en el siglo XX. Por eso hay que cambiar del enfoque clásico al enfoque keynesiano. ¿Por qué? Y porque aparece una nueva realidad en el siglo XX. Keynes no es que viene a hacer una revolución ideológica. Keynes lo que hace es entender una realidad nueva, que no es la que estaba en el siglo XIX. ¿Cuál es la diferencia entre el siglo XIX? Voy a bajar. ¿Cuál es la diferencia que había en el siglo XIX y el siglo XX? Vamos a tener el modelo keynesiano. Bueno, miren, le voy a dar dos o tres cosas. El modelo clásico funcionó hasta la crisis de 1930. Ya hace tiempo que debió haber dejado de existir, pero la teoría económica se resistía a cambiarlo. Y en consecuencia, la mayoría de los analistas seguían diciendo que el mercado tendría que equilibrarse solo. Hasta que Keynes empezó, que no fue el primero, hay muchos que lo vieron antes que él, la virtud de Keynes es sintetizarlo y sistematizarlo. Hay obras como el profesor Pigou, el profesor Kalecki en Polonia, que trabajaron estos mismos pensamientos. Pigou fue el maestro de Keynes. No era macroeconomista, no intervino en la macroeconomía. Keynes inventó la macroeconomía. Hoy, hasta los que son anti-keynesianos son keynesianos porque siguen razonando con la macroeconomía. Es decir, el modelo de la macro fue creado por Keynes. Hasta ese momento, el equilibrio general era la suma de los equilibrios individuales. Y Keynes demostró que el sistema, funcionando en su conjunto, tiene leyes distintas a la suma de las conductas individuales de sus partes. Entonces, ahí se creó la macro. Y todos operamos con macroeconomía desde hace más de 100 años. Todos hasta los que cuestionan a Keynes. Esperen que termino el café. Les voy a decir, esto explotó cuando vino la crisis del 30, porque demostró que toda la escuela clásica estaba haciendo las cosas mal, no porque estaba mal su teoría para el siglo XIX, estaba mal para el siglo XX. Entonces, ¿cuáles son las cosas que cambiaron en el siglo XX? Se puso una pequeña enumeración. Primero, aparecen economías de escala con costos marginales decrecientes. Esto tiene una importancia fundamental, pero fundamental, porque en general la teoría económica y la microeconomía no lo tiende a enseñar como una cosa predominante en la Organización Económica Mundial. En general se muestran las curvas de costos marginales como costos crecientes. Como ustedes aprenden la curva de costo marginal, va para arriba la curva de costo marginal. Y en la práctica, en las grandes industrias, las grandes empresas, va para abajo. ¿Qué quiere decir costos marginales decrecientes? Que cuando yo llego a una escala de producción lo suficientemente grande, y ahora voy a decir por qué se pudo hacer, la próxima unidad que yo voy a producir, la última unidad producida, me va a salir más barata que la anterior. Y a medida que sigo agregando, cada unidad que agrego sale más barata que la de antes. Es decir, esto quiere decir costo marginal decreciente. Cada nueva unidad es más barata que la anterior. Cuando la curva de costo marginal común que estudiamos en la microeconomía es creciente. Y los equilibrios macroeconómicos, microeconómicos, de equilibrio general, parten de la curva de costos marginales crecientes. Bueno, en la práctica no fue así. ¿Por qué no fue así? Y porque el costo marginal decreciente hace que cada industria que lo puede instrumentar tenga una escala productiva muy grande. Y cuando uno tiene una escala productiva tan grande, puede darse que la oferta de bienes que puedo hacer yo con mi escala productiva para tener el menor costo posible sea mayor al tamaño del mercado local. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy a optimizar mi nivel de costos pues haciendo una escala de producción de 1,5 millones de unidades.
Pero claro, resulta que mi mercado local es de 1.200.000. Yo fabrico 1.500.000. ¿Y qué pasa si fabrico 1.500.000? Me están sobrando 300.000 unidades. Y esto es un determinante importante. ¿Por qué? Porque en primer lugar, nadie quiere quedarse con un stock que no puede vender. ¿Y qué es lo que terminan haciendo los empresarios? Empiezan a querer exportarlo y a venderlo al exterior. Primera consecuencia de los costos marginales decrecientes. Lo que voy a hacer es querer salir a una carrera imperialista tratando de dominar mercados a los cuales le puedo imponer mis productos. Entonces, esto se creó en Estados Unidos, pero en poco tiempo, los franceses, los belgas, los ingleses, los alemanes, los italianos, todos los países que habían logrado una revolución industrial, incluido Japón e incluido Rusia, estaban yendo al mercado internacional a buscar territorios en los cuales imponerle mercados en forma compulsiva, venderle los productos. Y esto generó la carrera por la conquista de Asia Menor, generó una carrera por la conquista de Asia, de Indochina, toda esa región, llegó una carrera por la conquista de África y hubo guerras imperialistas por todos lados a fines del siglo XIX, a principios del siglo XX. ¿Cómo se llegó hasta acá? Les aclaro, los costos marginales decrecientes son la causa económica de las dos guerras mundiales. Entonces, fíjense la importancia que tiene. ¿Por qué? Porque si un país lo hace por su propia cuenta, y bueno, y puede imponer. Ahora, ¿qué pasa cuando todos saben hacer lo mismo? Se van a pelear entre ellos. Entonces generan guerras imperiales. Y es tan grande la escala productiva que tiene esto, por eso se hablaba de la segunda revolución industrial o el tercer ciclo largo de Kondratiev, tiene tanta cantidad de modificaciones respecto a la anterior, que tenemos que hablar de plantas de producción mucho más grandes y de concentraciones obreros mucho mayores. Y esto es un cambio social, porque esto da lugar a las grandes ciudades, va a dar lugar a la creación de infraestructura para grandes ciudades, pero también va a traer sindicatos, partidos comunistas, partidos socialistas, cambios sociales muy brutales. Cambia todo el escenario. Entonces, a partir de que se producen estos costos marginales decrecientes, ¿de qué es consecuencia? Y es consecuencia de que se empezó a producir con energía eléctrica. La energía eléctrica permitió el diseño de maquinaria que maximizaba el uso del espacio, a diferencia de lo que pasaba con la tecnología del vapor, que se requería mucho espacio para guardar la leña, el carbón, las calderas. Ahora enchufaba una máquina y empezaba a andar y podía ordenar distinto. Y ahí se crea el tren automatizado de montaje, que permite minimizar los costos de ensamblado y a partir de ahí se consiguen escalas nunca antes vistas. Esto hace que existan costos marginales decrecientes. Pero entonces el costo marginal decreciente en una escala tan grande que para poderla sostener me tengo que asegurar los insumos. Y para asegurarme los insumos tengo que salir a conquistar territorios que me aseguren la provisión del hierro, de la arena, del vidrio, de lo que necesite. Entonces, a partir de acá, no solamente se compite por conquistar mercados, sino por conquistar provisión de materias primas. Y esto genera las guerras coloniales, que se llamaban las guerras imperialistas, que su máxima expresión fue en la Primera Guerra Mundial, donde chocaron todos los imperios, fue la última guerra imperial abierta, y después la Segunda Guerra Mundial, que si bien no tuvo un formato imperial, sino que fue entre naciones, lo que sí ocurrió es que tuvo las mismas causas, porque se seguían enfrentando entre sí después de la crisis del 30. Ahora, le digo, la sobreproducción me lleva a buscar mercados en el exterior y es un determinante muy importante de la morfología política del siglo XX. Pero en el siglo XX, si yo digo, puedo producir 1,5 millones de unidades, y acá préstenme atención en la macroeconomía, si yo puedo hacer 1,5 millones de unidades, pero puedo vender 1.200.000 unidades, me están sobrando 300.000. Quiere decir que tengo 10 máquinas al pedo a lo mejor. Entonces, si yo tengo 10 máquinas al pedo, con la guita que gané vendiendo este 1.200.000, ¿voy a seguir invirtiendo en más máquinas? No, porque no las puedo usar. Entonces, lo que me termina generando a mí este escenario es que se me paraliza la producción, la inversión. ¿Por qué? Y porque tengo capacidad ociosa.
entonces no voy a invertir en más máquinas y las que tengo no las puedo usar. Entonces esto me estanca la inversión y esto es un problema que tiene que resolverse a principios del siglo XX porque es parte de esta gran capacidad productiva que se había desplegado. Las fuerzas productivas llegaban hasta un extremo que excedía lo que podía comprar la gente. Ahora, había sobreoferta. No confundí crisis de sobreoferta, donde puedo vender más de lo que yo puedo fabricar más de lo que me compra el mercado, a crisis de demanda, a donde lo que se cae es la demanda. Yo puedo producir de más o lo demás se quedan sin guita para comprarme ni siquiera lo básico. ¿Eh? Son dos causas diferentes. Ahora bien, les doy este planteo porque esto me va a debilitar la tasa de inversión y por lo tanto va a debilitar la tasa de crecimiento con el tiempo. El otro problema que se genera, a ver si bajamos, y está escrito acá, y se lo muestro. Ya este modelo se le llama Fordismo, ¿no? Pero bueno, porque fue Henry Ford, fue el primero que lo desarrolló, no voy a contarle toda esa historia, por ahí lo ven en la clase de los ciclos largos que lo va a dar el profesor Nicolás. Bueno, acá está lo que se expliqué, el nuevo busca mercados, ahora se produce una búsqueda de nuevos mercados que es lo que generó las guerras. El tercer concepto, este concepto es muy importante, es la tercera causa que me interesa que entienda, hay más, pero yo le voy a dar estas tres primero. Rigidez a la baja de los salarios nominales. Esto derrumba el modelo clásico. ¿Por qué lo derrumba? Porque en el modelo clásico, si yo vendía menos, ¿qué hacía? Te bajaba los sueldos. Ahora, estamos en el siglo XX, tengo planta de 5.000 operarios, se formó un sindicato, la mitad de los sindicatos son comunistas, la otra mitad son socialistas y después lo que falta son anarquistas. Conclusión, y todavía no existía el peronismo. Entonces, fíjense que con todo esto, vos te encontrabas con que ibas a tu fábrica y decís, bueno, muchacho, como estoy vendiendo menos, le voy a bajar el sueldo. Se armaba un despelote terrible, se me paraban de mano, me tomaban la fábrica, venía el sindicato, había una huelga a partir de un determinado y terminaban a los palazos. No terminaban bien, estas huelgas eran muy violentas, pero el hecho concreto de más allá de lo justo o injusto de la situación, había una empresa que ganaba mucho más plata que antes, podía pagar sueldos por arriba de la subsistencia, se podía, ya en Europa había, de hecho los obreros ganaban, ya empezaban a ganar más que la subsistencia, pero la cuestión es que los obreros se podían agrupar sindicalmente, incluso en muchos países con protección del Estado que empezaba a consagrar derechos sociales. Entonces, a partir de acá, un dueño de una empresa multinacional o local, de lo que se les ocurra, no podía bajarle los sueldos a las personas de un día para otro. Era un problemón. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo vendo menos y quiero bajar los sueldos y no puedo bajar los sueldos, ¿qué termina ocurriendo? Te rajo. Entonces, el sistema empezó a ajustar vía desempleo. Y cuando se ajusta vía desempleo, se van a activar mecanismos que no se habían visto hasta ese momento en la magnitud que se manifestaron en la crisis del 30, que por eso lo voy a explicar en detalle, como que es el próximo título, porque en base a esto se activan algunas cosas que son centrales para entender la economía de crisis y entender algunos conceptos que introduce Keynes, como la demanda especulativa de dinero, que hasta este momento no existía. Entonces, si yo, vamos a empezar por describir la situación, voy a echar gente, si yo voy a echar gente, esa gente se queda en la calle y se queda sin sueldo. Y cuando se queda sin sueldo, se cae del mercado. Por lo tanto, no puede comprar. Y si esto ocurre masivamente, ¿a quién le vendo lo que yo fabrico? Entonces ahí se produce una crisis de producción. El sistema empieza a ajustar hacia la baja, a nivel cantidades. En el siglo XIX la economía ajustaba vía precios, ahora va a empezar a ajustar vía cantidades. Para explicarles el planteo que lleva adelante Keynes y después su política keynesiana, les tengo que explicar lo que pasó en la crisis del 29. En la crisis de 1929, que es conocida como la crisis del 30, que duró 10 años, o como vamos a ver en un gráfico les voy a mostrar, la economía no se recuperó hasta después de 1939, que es justo cuando empieza la guerra. Había muchos problemas que no se podían bajar los sueldos, no se podían colocar los excedentes de producción,
las inversiones se paralizaban. Este era el escenario las restricciones que tenía la economía. Fue una tormenta perfecta, se empezó a juntar todo. Ahora, ¿qué ocurrió? A partir de 1929, no voy a contar toda la historia porque no da para este curso, pero a partir de 1927, la bolsa de valores explotó en una crisis especulativa. Venía subiendo, ¿eh? Desde el 22 que venía subiendo la bolsa en todo el mundo, porque la economía estaba recuperando de la Primera Guerra Mundial. Entonces, como se venía recuperando, había optimismo en el mercado. Pero ¿qué pasa? Los británicos y los americanos se habían peleado por el control del mercado financiero. Entre 1925 y el 27, y en el 27 llegaron a un acuerdo. Cuando llegaron a un acuerdo se estabilizó el mercado y se disparó el optimismo. Entonces se creó una burbuja especulativa. Todo el mundo salió a comprar activos, ya sea metros cuadrados en un edificio, salió a comprar acciones, salió a comprar bonos, todos los activos eran importantes comprarlos porque se generaba mucha ganancia. Y esto no es algo necesariamente malo, pero es una burbuja. ¿Y qué quiere decir que es una burbuja? Cuando en el mercado tenés un valor que es mucho más grande de lo que realmente valen las cosas. Entonces, que en el mercado accionario, que se cotizaban las empresas, las grandes sociedades, nos encontramos que si una empresa valía el valor del libro, que es el que nosotros analizamos, cuando hacen un balance, aplicando todas las técnicas de evaluación que estudian en la carrera, y dicen el patrimonio neto bien valuado de esta empresa, ¿qué es lo que te van a dar si la vendés? El patrimonio neto de esta empresa, los fierros que tiene la empresa, la diferencia entre el activo y el pasivo bien valuado, es pongamos un ejemplo, 100.000, bien, es 100.000, me tiene que dar 100.000, si las acciones valen 100.000, fenómeno, es lo que vale la contabilidad. Si valen 110, es porque el mercado estima que a pesar de lo que vale, tiene un valor potencial de ganancias en el futuro mayor a los 100.000. Entonces le pone un plus. O si está por debajo, es porque le pone un demérito. Dice, bueno, están perdiendo guita, no me gusta cómo está manejada, están bajo la par las acciones, porque cotizan menos de que es el valor de libros. Por lo tanto, cuando se está frente a una burbuja, el valor está por encima del valor del libro. Siempre están sobre par las acciones. Nunca en la práctica las acciones valen lo que dice la contabilidad. La contabilidad te va a decir el patrimonio neto dividido la cantidad de acciones, el valor por acción. Pero nunca es así, porque siempre el mercado especula sobre lo que puede pasar en el futuro. Entonces a veces van abajo, otras veces están arriba. Cuando estoy en una burbuja siempre están arriba. Ahora puedo estar arriba un 10, un 20, un 30%, que es lo que puedo entender. Ya cuando empieza a dispararse por arriba de esto, hay que empezar a desconfiar. Entonces, ¿por qué? Y porque ahí es una burbuja de verdad. Entonces, ¿qué es lo que pasó en la década en 1929? En octubre de 1929 era tan grande la burbuja que si una empresa tenía un patrimonio que valía $1.000.000, en el mercado valían $10.000.000, 10 veces más de lo que valían. Estaban sobrevaluadas un 1000%. Ahora, hasta acá, ¿qué les puedo decir, chicos? Que si esta burbuja se pincha y aquellos que compraron a 1.000.000 no perdieron un mango porque valen 1.000.000 las acciones. Pero los que compraron a 10 millones van a perder toda la inversión. Porque si se pincha, va a bajar por un ascensor directamente como si le cortás y baja en 10 minutos del piso 10 al piso de la planta baja el precio. Entonces, de 10 millones vas a valer 1.000.000. Y si yo la compré en 10 millones, perdí todo el capital. Bueno, eso es exactamente lo que pasó. Entonces, ¿qué puedo decir? Y bueno, el que especuló y perdió, se jode. Entonces, a partir de ahí, se puede complicar la situación, va a ser negativa para la economía, pero solamente se complica aquel que especuló. Ahora, ¿por qué se convirtió en una crisis tan grande, la más grande de la historia del capitalismo? Porque en 1929 y 1930, esta crisis arrastró el sistema financiero. No hubiera sido de tal magnitud si el sistema financiero no se hubiera arrastrado por la crisis. ¿Qué es lo que pasó? Que en todo este proceso los bancos lo que hacían era financiar la compra de acciones. Te daban créditos para financiar la compra de acciones. Entonces, cuando te dan un crédito para financiar una compra de acciones, en el activo del banco tenías efectivo y en el activo del banco tenés crédito. Seguís teniendo un activo,
para ganar intereses, pero tenés un crédito, no tenés, estás dependiendo de que te la devuelvan. Y en el pasivo tenés los plazos fijos, tenés que seguir pagando intereses, son depósitos, no son tuyos, es de los ahorristas la plata. Pero vos la estás prestando, y la estás prestando a un tipo que está comprando acciones. La pregunta del millón es, ¿y qué me vas a dejar de garantía? Te dejo las acciones que compré, si están subiendo de precio. Hoy valen 100, mañana valen 120. Si yo no te las puedo pagar, te quedas con las acciones, te las dejo en caución. El banco aceptaba estos tratos, y mientras subía de precio estaba todo bien. Ahora, ¿qué ocurrió en la práctica? Cuando se pincha el mercado y la burbuja revienta, el valor de las acciones de 10 millones baja a 1 millón. Y si baja de 10 a 1, baja un 90% de precio. Y si bajó un 90% de precio, ¿qué terminó ocurriendo? El tipo que había comprado las acciones perdió su capital. El que compró a 10 millones perdió los 10 millones. El que compró a 6 millones perdió los 6 millones. Por lo tanto, su capital no vale nada. Pero le debe la guita al banco, porque el banco le dio la plata para comprarlo, estaban apalancados. Entonces el banco le dice, flaco, me tenés que pagar. Y los tipos dicen, no tengo plata, quédate con las acciones. Y claro, el banco tenía las acciones valuadas en 10 millones de dólares y ahora las acciones valen 1 millón. Y si las quiere vender, no las puede vender arriba de 1 millón. Por lo tanto, tiene depósitos que son sus pasivos por 10 millones, pero en su activo tiene acciones que valen 1 millón. Y por lo tanto, los depositantes que ven, este banco no me puede devolver la plata, entonces voy y retiro mis depósitos. Y se produce una corrida cambiaria, bancaria. Van y piden que le devuelvan sus depósitos. Por lo que ya estudiamos en la clase pasada, ya vimos que opera lo que se llama el multiplicador monetario. Entonces tenemos una base monetaria, que es el dinero que existe físicamente, y tenemos la expansión secundaria, que es el dinero creado a través del sistema fraccionario, en donde se utilizan esos depósitos para volverlos a prestar y es el mismo billete que entra 20 veces al banco. Por lo tanto, esos depósitos, los bancos, si los tienen que devolver todos juntos, no existen físicamente, simplemente porque hay un multiplicador monetario. ¿Cómo se resuelve esta crisis entre una corrida? Tendría que intervenir un banco central y pagar. Bueno, no existía. Si bien existía la Reserva Federal, no cumplía esta función. Y por lo tanto, a medida que la gente empezó a generar retiros masivos de depósitos, los bancos no podían responder y no lo podían devolver. Y empezaron a caerse como moscas. Miles de bancos se cayeron en los Estados Unidos. Como era tan irregular, hay estadísticas que van de los 2.000 bancos hasta los 20 y pico mil bancos que se cayeron. Pero la realidad es que se cayó, se derrumbó el sistema bancario. Los grandes bancos empezaron a comprar a los chicos y se concentró el sistema. Siempre alguien se ha beneficiado. Pero el hecho concreto es que los bancos fueron la víctima. ¿Por qué? Porque financiaron la burbuja. Cuando la burbuja explotó, ahora, ¿por qué llega a la economía real esto? Por una cuestión sencilla. Cuando un banco no puede cobrar sus créditos y le están retirando los depósitos, tiene dos opciones. Primero, deja de prestar y quiere cobrar lo que tiene en la calle. ¿Qué significa esto? Significa que cortan el crédito. Cuando se corta el crédito, se corta la inversión y se corta el consumo. Y acá es donde se rompe el eslabón en el sector productivo. Porque cuando se pinchó la burbuja, los bancos empezaron a restringir el crédito, a pasar con la aspiradora para cobrar y se llevaron puesto el sistema productivo. Las empresas, acá se activan los mecanismos keynesianos. Las empresas, frente a la caída del nivel de actividad, quieren bajar salarios y no pueden. Entonces, ¿qué empiezan a hacer? Empiezan a despedir personal. Cuando empiezan a despedir personal, empieza esa gente a quedarse masivamente en la calle. Y no empieza a quedarse 2 personas. El nivel de desempleo abierto llegó al 25% de la cantidad de trabajadores. Entonces, el 25% de trabajadores se quedó en la calle y se quedó sin plata para comprar. Y las empresas no tenían a quién venderle. Y seguían despidiendo cada vez más gente. Por eso llegamos al 25%. Y acá nos llegamos a un tema que nos remite a un concepto que ustedes vieron en la primera clase de economía, que es lo que se llama el multiplicador keynesiano, que por primera vez se tiene que aplicar a un caso real cuando fue la crisis del 30, pero no se explica para arriba. Ustedes cuando ven el multiplicador keynesiano, dicen, le agrego 1 millón de pesos, ese tipo lo gasta,
pasa de mano, ahorra un poquito y el segundo tiempo vuelve a gastarlo hasta se va. El nivel de gasto adicional de 1 millón pasa a ser de 3 millones por ahí, tiene un multiplicador de 3. Eso para arriba, pero como opera para arriba, dice Keynes, también opera para abajo. Entonces, yo a alguien lo dejo en la calle y no compra más, esa persona que no tiene más plata para comprar, sale del mercado y al salir del mercado se derrumba la demanda en 100.000 y esos 100.000 lo quito y ya al otro que le iba a gastar dejó de gastar y termina un multiplicador keynesiano negativo hacia la baja de 3 o de 4 de lo que dé. Acá le puse un ejemplo. Esto es lo que le expliqué recién. Acá le pusimos cómo pasa para arriba y después le ponemos otro donde operó para abajo. De las dos maneras, que lo estoy diciéndole ahora. Ahora, ¿por qué tiene tanta importancia esto? Porque a medida que el multiplicador keynesiano se activa, se genera un desempleo masivo. Y cuando se genera ese desempleo masivo, me va arrastrando el PBI a la baja. Entonces el PBI se empieza a derrumbar. El derrumbe del PBI llegó a ser casi del 50%. Fue una calamidad lo que pasó con la producción en los Estados Unidos, sobre todo, pero esto arrastró a todos los países del mundo. Y les voy a decir un dato adicional que no tiene que ver con la clase de macro que estamos viendo ahora, pero lo primero que ocurrió, por eso lo pongo de relieve, es que se empezó a generar una guerra de devaluaciones entre las principales potencias. Porque como se les derrumbaba el mercado externo, porque se caía el nivel de actividad, todos tomaron medidas proteccionistas y empezó una guerra de devaluaciones, que terminó mal, porque algunos países empezaron a invadir al país de al lado, como Alemania, y terminó la guerra. Entonces, es consecuencia de todo lo que estamos viendo, exceso de capacidad ociosa. Nada más que ahora combinado con la crisis. Bien, con todo esto, acá tenemos un elemento central. Se introduce el concepto del multiplicador. Ahora, ¿qué es lo que me demuestra un multiplicador? El multiplicador me demuestra que la economía puede estar en equilibrio por debajo del pleno empleo. Puede tener, ¿qué pasó? La economía americana entró en equilibrio con un 25% de desempleo y no podían salir de ahí. Y era terrible. Y los gobiernos la pifiaban uno detrás de otro con esto. Pero esto no se termina acá. ¿Por qué? Si yo no vendo nada, y acá viene el más importante de todos los conceptos, que es la demanda especulativa de dinero, si yo no puedo vender nada, porque la economía está en crisis y todos están desempleados, la economía está parada, obviamente los precios van a empezar a caer y no van a parar de caer. Y como no puedo bajar sueldo, sigo despidiendo. Entonces el multiplicador sigue operando. Entonces, y sigue caída, y eso refuerza la caída de precios. Entonces tenemos una caída sin fin de precios. Los precios llegaron a caer entre un 25 y un 50% del valor que tenían en 1929, de acuerdo al sector. Fue una caída, eso se llamó deflación, pero caída brutal de precios. Argentina no tuvo deflación en esta época, desde esta época hasta el 2001. El 2001 tuvimos deflación. Que es lo mismo que la inflación, pero al revés. Es caída generalizada y sostenida en el tiempo del nivel de precio. Y esto es lo que pasaba. Ahora, esto da lugar a lo siguiente, chicos. Me genera un problemón macroeconómico. ¿Por qué? Porque, a ver, ustedes tienen guita en el bolsillo, tienen pesos. O si estuvieran en Nueva York tendrían dólares. Es lo mismo. Tienen moneda en el bolsillo. Si ustedes tienen peso en el bolsillo y los precios están subiendo, vos sabés que mañana van a ser más caros que hoy. ¿Vos qué hacés con la plata? Salís corriendo a gastarla ahora, porque el paquete de fideos hoy es más barato que mañana. Y si no, lo podés gastar aunque sea comprar dólares, pero vos no te quedás con los pesos en el bolsillo. Ahora, si yo lo que tengo es lo contrario, que es deflación, y mañana los precios van a ser más baratos que hoy, yo ni loco gasto la plata. ¿Por qué? Y porque si la guardo en el bolsillo, mañana lo mismo que yo, el paquete de fideos va a salir más barato mañana que hoy. Entonces dejo que caiga el precio y después salgo a comprar cuando no me queda más remedio. Entonces, ¿qué ocurre? La demanda especulativa de dinero hace que la gente, esta es la introducción de Keynes, porque decía los clásicos tenían un concepto que la demanda de dinero solamente era para transacciones. Y Keynes le dice, no, están locos ustedes. La gente está especulando con la demanda de dinero. Una parte sí se usa para transacciones
Y la otra, como ya vimos en la clase, incluso la teoría monetarista de Friedman es una variante de Keynes. Friedman termina siendo keynesiano. ¿Por qué? Porque dice que depende de la tasa de interés nominal, como ya lo estudiamos en la clase pasada. Por lo tanto, acá aparece el concepto de demanda especulativa de dinero, porque introduce el concepto de que el dinero es una decisión de cartera. Yo con esto digo, ¿cuánta guita me quiero quedar en el bolsillo? Ahora, si los precios están cayendo, me quiero quedar toda la guita en el bolsillo, la mayor cantidad de tiempo posible, porque si no me descapitalizo, cualquier bien que tenga hoy, mañana va a haber menos. Me conviene tener plata. Entonces, ¿qué hago? No gasto. Entonces, al problema que yo tenía antes le agrego que no quiero gastar. Entonces, todo esto con el multiplicador operando me genera una catástrofe. Yo les voy a mostrar todos estos efectos, a ver si los tenemos acá en un grafiquito, que lo tienen en el PDF igual. Acá tengo los gráficos. Mire, le pusimos esto. En primer lugar, acá les muestro en el grisado la tasa de desempleo. En 1929 estaba por debajo del 5% en equilibrio, 3,5, 4%. Así funciona hoy la economía americana en pleno empleo con esta tasa de desempleo. Fíjense, en 3 años, para 1933, cuando se produce la crisis llega al máximo, la tasa de desempleo abierto superaba el 25%, estaba en el 25%. Después de 1933, el gobierno hace un plan, que después se lo voy a explicar, es el New Deal, y empieza a bajar levemente, pero como ven, la tasa de desempleo en 1940, cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, que empezó en el 39, Estados Unidos tenía un desempleo abierto todavía del 15%, no habían salido de la crisis. Esto se resolvió con la producción de guerra. Ahí tienen algo muy contundente para ver. Obvio, si no hubieran hecho este plan New Deal, nunca hubieran salido. Ahora voy a dar esas consideraciones. Lo que les estoy mostrando acá, acá lo tienen, es el nivel de actividad económica. Si yo le pongo un ingreso nacional, un PBI, el que tenía en 1929, lo pongo en una escala de 90, para 1933 estaba en el 40. Es decir, he viajado más de un 55% sobre el nivel de 3 años atrás. Es una calamidad. Es como que el PBI argentino baja la mitad en 3 años. Fíjense, la magnitud es una trompada en la cara. Y este PBI, como ven, empieza a recomponerse, y llega a niveles de 70, no se recompone del todo, no llegó al nivel de 90 para 1939. Recién lo superaron con la producción de guerra, donde se movió todo el país por ir a la guerra a partir de 1939, que en realidad ellos entraron en el 42, pero empezaron a forzar la maquinaria bélica 3 años antes para abastecer a Inglaterra. Entonces, a partir de acá tienen muy claro, fíjense la B corta, el derrumbe, pero si tuviera una reactivación en B corta. ¿Ves cómo ven? Esto es una reactivación en B corta. Argentina tiene una reactivación en L, se queda planchada abajo. Bien, les voy a mostrar acá lo que pasó con la bolsa de valores. Dice, a ver, acá, bueno, no veo el título acá. A ver, quiero que vean el título. Ven que no me baja. Acá está el índice bursátil. Le pongo un índice 100, 1935 al 36, en la cotización esa, que es un promedio. Entonces, yo le voy para atrás. Fíjense lo que les estoy mostrando. En 1921 estaban en 50. Empiezan a subir, 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 subir. ¿Qué pasa? En 1927 se produce este arreglo que les dije con los británicos y la tasa se dispara directamente, la rentabilidad bursátil, el precio de las acciones se dispara de un nivel de 150 a un nivel de 250, cuando los valores de equilibrio estaban en 50. Entonces ya venía subiendo y de golpe, ¡pum! Fíjense, en un lapso de 2 años se derrumba a 50 de nuevo. Esto es la realidad de lo que pasó en la bolsa de Nueva York. Es decir, con índices muy contundentes, gráficos, si uno no lo ve, con palabras no. Bueno, todo esto, como ven, operó con el multiplicador y demás. Ahora, esto me lleva a un escenario
esto lo se lo expliqué recién, un escenario que Keynes lo llamó trampa de liquidez o caso keynesiano puro, que es lo que tengo que explicarles ahora. Para eso voy a mostrar un grafiquito que es el sistema IS-ILM, desarrollado por John Hicks y Alvin Hansen en algún momento. Te podemos hablar de Alvin Hansen en un ratito. Ustedes cuando cursaron macroeconomía, el profesor les tuvo que haber enseñado este modelo. La curva IS que está en roja, con pendiente negativa, representa el equilibrio del mercado de bienes. Y la curva LM, que está con pendiente positiva, representa el equilibrio del mercado monetario. En las abscisas tenemos el PBI y en la tasa de interés en las ordenadas. Por eso es que cuando el mercado está en equilibrio, uno está moviéndose adentro de cada una de las curvas. Si yo aumento el gasto, la curva IS se expande. Si yo omito dinero, la curva LM se expande. Ese es el concepto, funciona así. Pero fíjense que tiene que tener esta forma. Cuando vino la crisis del 30, la demanda especulativa de dinero hizo que el formato de la curva LM cambiase de posición. Vamos a bajar. Nos tenemos este gráfico que está acá abajo. Cuando se produjo la crisis del 30, el escenario que se crea es que en el tramo relevante de la economía, la demanda de dinero tiende a infinito. ¿Por qué? Porque como los precios no paran de caer, yo empiezo a especular con la demanda de dinero. Si los precios tienden a caer, no quiero desprenderme de los billetes. Y si yo no me quiero desprender de los billetes, ¿qué va a ocurrir? No los voy a gastar. Entonces, como no los voy a gastar, mi demanda de dinero tiene infinito. Cualquier cosa que el gobierno imprima billetes, las agarro y me los quedo, porque tiene infinito la demanda de dinero. Entonces, cuando es así, la curva LM tiene pendiente cero, es plana. Entonces, si yo quiero salir modificando la política monetaria, dándole más plata a la gente agarra la guita y se la guarda. No funciona. No funciona. La única forma de restablecer el pleno empleo, la única forma de volver a recuperar nivel de actividad económica es que el Estado salga a gastar lo que la gente no gasta. Entonces dice, ¿pero cómo? Si no tienen nada que hacer, bueno, que hagan un pozo a la mañana y lo tapen a la tarde, decía Keynes. Lo importante es que esa gente tenga trabajo y pueda ir al supermercado a comprar. Y para eso hay que hacer obra pública, hay que hacer cosas que no lo va a hacer ningún privado porque no tiene compradores, lo tiene que hacer el gobierno. ¿Y cómo lo va a hacer? Y con déficit fiscal. Háganlo con déficit y después se fijan cómo lo pagan. Si tienen que imprimir billetes, lo imprimen y si no se endeudan. Pero lo tenés que hacer es romper todo. Lo que tenés que hacer es romper este equilibrio con desempleo, porque si vos te quedás ahí, esto se perpetúa hacia la baja y no salís más. Y esto es lo que estaba pasando. Para que ustedes se den una idea, esta crisis se manifestó en 1929. Gobernaban los republicanos. El presidente Hoover era, el famoso de la represa Hoover, bueno, ese Hoover. El presidente Hoover era un clásico duro. ¿Qué es lo que hizo? Hizo una política clásica. Redujo el gasto público, hizo ajuste y subió la tasa de interés, con lo cual profundizó la crisis. Y se vinieron en barranca y pasó todo lo que pasó con el PBI, como les mostré en el gráfico. Cayó su PBI arriba de un 55%. Ahora, ¿qué termina en 4 años? Es una calamidad. ¿Ustedes saben lo que es que tu PBI caiga un 10% por año seguido durante 3 años y medio? Les aclaro, fue tan grande la crisis política que en 1933 ganó el presidente Roosevelt. El otro partido, el Partido Demócrata. Los republicanos que habían provocado la crisis no volvieron al poder hasta 1954. Para que tengan una idea, estuvieron 25 años afuera del gobierno, pagando los costos de haber generado esta crisis. Fue altísimo el costo, fue un cimbronazo político. Y Roosevelt aplicó estos conceptos keynesianos con un plan que fue bastante tímido al lado de lo que se han hecho otros planes. Pero lo que hizo fue un déficit fiscal del 3% del PBI. Por eso tardó tanto en salir, pero fue un plan que reactivó la economía de una forma u otra, por lo menos recuperó algo de nivel de actividad. Los alemanes lo hicieron con un déficit del 11% y salieron en un año.
Los americanos hicieron un déficit del 3 y salieron en 7. Igual los dos salieron, pero se salió con un déficit fiscal. No había ninguna otra salida en ese momento. Hubo que cambiar el enfoque de la ideología política, pues se llamó New Deal. New Deal quiere decir nuevo acuerdo. Es decir, ¿por qué? Porque el pensador americano, el votante americano, el habitante promedio, digamos, el interior de Estados Unidos todavía razona así, es bastante republicano en ese sentido, son de raza blanca y protestantes, es decir, son racistas y extremadamente religiosos. Ese es el concepto de la vida política en Estados Unidos. ¿Y por qué es tan importante este concepto que son protestantes? Porque el protestante tiene un concepto de la vida que pasa por acumular capital. De hecho, existe una teoría que explica el origen del capitalismo y los cambios culturales que trajo el origen del protestantismo. ¿Por qué? Porque los teólogos protestantes como Calvino decían que a medida que a vos te va bien en la vida, quiere decir que Dios te eligió para que estés entre los elegidos para salvarte. No cualquiera se puede salvar, no tenés mérito, Dios te predestina a la salvación o no. La pregunta que se hace a una persona que cree en esto, va a decir, ¿estoy entre los elegidos o no estoy entre los elegidos? ¿Qué le dijeron los teólogos? Si al dedo de Dios te tocó, te va a ir bien en todo lo que hagas en la vida. Y por tanto, si a vos te va bien, sos bueno, estás entre los elegidos de Dios, sos la fuerza del cielo. Si a vos te va mal en la vida, sos un sorete que no te corresponde nada y tenés que joderte, porque por algo no estás entre los elegidos, estás condenado. Entonces, en la política americana, siempre se tuvo como concepto de que no se puede ayudar a la persona que está caída. ¿Por qué? Y porque no está entre los elegidos. Y esto por el otro lado dice, ¿cómo yo sé si estoy yo entre los elegidos? Y si a mí me va bien económicamente, estoy entre los elegidos. Por eso si tengo plata soy bueno, si soy pobre soy malo. Este es el concepto y de esta manera se ha creado la mentalidad de los Estados Unidos. Cuando fue la crisis del 30, esto quedó todo en cuestionamiento. Y el presidente Roosevelt tuvo que llamar un nuevo mensaje y dijo, de ahora en más, el tío Sam no te va a dejar a pata. Si vos te caíste, te voy a dar una mano para levantarte. Y se creó el estado de bienestar. Y empezaron con un nuevo enfoque. No te voy a dejar caer. Entonces, esto cambió el pensamiento. Ahora, ¿qué pasa? No todo el mundo lo aceptó. El Partido Republicano sigue pensando así. El Partido Demócrata, no. No estoy hablando de los líderes demócratas, estoy hablando de la gente común, del votante de a pie. Esta cultura más demócrata es predominante en las grandes ciudades y la cultura protestante, supremacista blanca, es muy predominante en el interior, en el campo, en lo que es el interior profundo de Estados Unidos. Entonces, ¿por qué New Deal? Porque usó el libro de la Nueva Alianza. Eso que Rubén era judío, pero usó el libro de la Nueva Alianza. Y lo hizo como un similar al Nuevo Testamento, que es el libro de la Nueva Alianza. Es un nuevo acuerdo en vez de entre Dios y el hombre, entre el Estado y el hombre. Y en este nuevo acuerdo vamos a refundar el Estado americano para que ayude a que la persona que se cagó y se cayó y tengamos un nivel de solidaridad mayor. Esto es un nuevo concepto político que se introduce con el New Deal e introdujo el concepto del estado de bienestar en la política de los Estados Unidos. Entonces hicieron políticas acorde y con estas políticas se reactivó la economía. Ahora, les aclaro, Keynes trajo todo este pensamiento, le digo cómo llegó a Estados Unidos, porque lo llamó el presidente Roosevelt. Keynes era británico, es un alumno de la Universidad de Cambridge, discípulo del profesor Pigou, que a su vez fue discípulo del gran profesor Alfred Marshall. Ahora, es una tradición muy británica. ¿Qué hizo el presidente Roosevelt? Le pidió a Keynes que venga a ver si podía ofrecer una visión distinta a la que existía en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque todo el pensamiento académico americano estaba regido por la Universidad de Harvard. La Universidad de Harvard tenía un pensador que se llamaba Alvin Hansen, que estaba totalmente aferrado a la teoría clásica y estaba en contra de lo que estaba haciendo Roosevelt, que era el New Deal. Entonces,
lo enfrentaba ideológicamente y no podía tener ninguna forma de introducir nuevos conceptos, porque los conceptos de Keynes eran en contra del pensamiento oficial de la teoría económica. La teoría económica era clásica, lo que se llama el mainstream, era la corriente principal, lo tenía como marginal a Keynes. Pero Keynes dice, ustedes están equivocados, porque esto no va por este lado. Y entonces Roosevelt lo llama y le dice, necesito que tengan un debate abierto en las universidades americanas. Y lo que hace Keynes es ir a Estados Unidos y encerrarse un mes con Alvin Hansen y discutir la economía. Y después de un mes, Alvin Hansen se presentó a la opinión pública y dijo, estuve equivocado toda mi vida y Keynes tenía razón. Nunca se va a saber lo que pasó ahí. Yo puedo tener sospecha de que lo compraron, porque soy mal pensado, pero el punto concreto es que Alvin Hansen cambió la postura, y con la postura de Hansen cambió la posición de Harvard, y con la posición de Harvard empezaron a caerse la resistencia en el resto de las universidades, menos en Chicago. Entonces, todo el sistema universitario argentino, americano empezó a defender estas políticas keynesianas que empujó Roosevelt, y acá, a medida que fue pasando el tiempo, y Keynes se fue retirando del escenario, porque Keynes murió en 1944, previamente fue uno de los fundadores del Fondo Monetario Internacional, que no es la propuesta que él quería, pero salió la posición de Estados Unidos, lo van a ver para el segundo parcial, pero aparece una nueva línea de pensamiento basada en Keynes, que es el neokeynesianismo, que empieza con los pensadores americanos que empezaron a desarrollar la teoría de Keynes. Así que vamos a desarrollar el pensamiento de los neokeynesianos. Obviamente hubo muchos, los más importantes fueron John Hicks, que creó este modelo ISLM, junto con Alvin Hansen, que se convirtió en un representante del keynesianismo, pero el primero fue un ruso que se llamó Ava Lerner. Ava Lerner, acá está el título, acá está, Ava Lerner, justo me cambió la página, creó el concepto de la teoría del fine tuning. ¿Qué es lo que decían? Y yo creo que se metan este concepto en la cabeza para entender en general a todo el keynesianismo. El keynesianismo y los neokeynesianos, en consecuencia de que existía una demanda especulativa de dinero que estaba basada en especular sobre el futuro, sobre el cual nadie tiene una información cierta, tiende a ser inestable, decían. Por lo tanto, es mucho más confiable hacer política fiscal. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo que reactivar la economía, en vez de bajar la tasa de interés, lo que hago es aumentar el gasto público o bajar los impuestos. Y si quiero reducir el nivel de actividad porque estoy pasado de rosca, porque tengo inflación de demanda, lo que tengo que hacer es bajar el gasto público o subir los impuestos. Yo elijo mi política, pero siempre me muevo sobre el sector fiscal. No uso la política monetaria en lo posible. Esa es la visión predominante como herramienta que tienen. Entonces, lo que proponía Ava Lerner, porque la economía ya había llegado, se había salido del desempleo, ya estaba de nuevo en un nivel de producción alto después de la guerra, en los 40, y este ruso, Ava Lerner, dice, nosotros tenemos que minimizar las fluctuaciones del nivel de actividad en torno al PBI potencial. Un 1% arriba, un 1% abajo. De ahí viene el concepto de estabilizar la economía. Y eso lo llamó fine tuning, sintonía fina. Me muevo poquito en torno al equilibrio, no mucho. No me sirve estar un 20% arriba o un 20% abajo. Me sirve un 1% arriba, un 1% abajo. Nunca voy a estar siempre en equilibrio. El equilibrio es permanente para los muertos. La economía se está moviendo siempre. El tema es minimizar esas fluctuaciones. Esto es el concepto. ¿Y cómo lo hago? A través de la política fiscal. El segundo gran pensador, y esto tiene mucha importancia porque nos introduce en lo que pasó en los últimos 30 años antes que empiece la revolución conservadora, es decir, lo que pasó entre 1945 y 1975, es el concepto de Alvin Hansen. Alvin Hansen, acá está, desarrolla la teoría del estancamiento secular de la inversión. ¿Qué significa esto? Combinó el estado de bienestar y la sociedad de consumo. Creó estos dos conceptos. El americano promedio era ahorrador, porque tenía mentalidad protestante. ¿Qué quiere decir con esto? Que me tenía que ir bien en la vida, en base a cómo me vaya en la economía, iba a estar viviendo bajo las leyes de Dios. Si me iba mal, era malo. Pero que me vaya bien o mal quiere decir que mi negocio progrese. Y para eso hay que invertir.
Entonces yo lo que hacía como protestante, por ahí hablo de esto, pero no es una entelequia teológica. Si no hubiese creído la mitad de Europa y Estados Unidos todo esto, no lo estaría explicando. El tema es que fue un factor de desequilibrio histórico. La gente creía que esa mano iba a llegar al cielo. Y la religión era importante. Hoy no lo es, pero en ese momento lo era. Entonces, y hay que ubicarse en la cultura del momento. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo creo en esto, durante el día me voy a laburar todo y lo que gane lo voy a ahorrar para progresar. Pero el placer es pecado, decían. Entonces a la noche comían pan con ajo. No se podían dar el lujo de tener placeres. Estaba mal éticamente. Por eso hay un libro de Max Weber que habla de la ética protestante y el espíritu del capitalismo. Trabajar, acumular, ahorrar, invertir, no consumir. Vivir con lo mínimo. Ahora, ¿qué ocurre? Este problema de los costos marginales decrecientes que les expliqué antes, que me paralizaba la inversión, seguía más vigente que nunca. Además, cuando viene el cuarto choque de contratiempo, la cuarta ola de contratiempo con el petróleo y el gas y otras cosas más, la economía entra en una etapa de crecimiento muy grande, que se llamaron los 30 gloriosos. Todo Occidente crecía al 6% promedio, pero economías como Japón o Alemania crecían al 10%, cosa que después, hasta que no vinieron los chinos, no volvió a ocurrir. Entonces, y ya los chinos tampoco crecen al 10%. Entonces, ¿qué ocurre? Fueron 30 años de crecimiento muy fuerte porque terminó la guerra, basados en la introducción del concepto del petróleo y el gas y otras tecnologías. No solamente esto, bajo salario por los desempleos de la guerra, espere que hay chicos entrando todavía. Bajo salario por el desempleo de la guerra, nuevas tecnologías, porque durante la guerra se crearon muchas cosas que se usaron para la guerra, pero no ahora se podían usar para la paz, como el sonar, que se empezó a usar para hacer ecografías, o como los radares que permitieron la aviación, o los cohetes que eran bombas se convirtieron en tecnología aeronáutica, se creó la aviación civil. Hubo un cambio muy grande tecnológico. Y tenías aparte un acervo tecnológico de la década del 30 que como estuvo estancado, todo lo que se mejoró no se pudo volcar a la producción civil. Ahora sí. Entonces, a partir de este momento, la economía creció prácticamente sin crisis durante estos 30 años y creció a tasas muy altas. Y obviamente la clave estaba en que se seguía produciendo con costos marginales decrecientes. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que la capacidad productiva crecía por arriba de lo que podía crecer la demanda. Entonces, ¿qué es lo que dice Alvin Hansen? Lo que Alvin Hansen dice, no podemos ir a la guerra de nuevo a conquistar países para colocarlo en estos productos. Pero Estados Unidos tiene el mercado más grande del planeta. De hecho, cuando termina la guerra, el PBI de Estados Unidos era el 33% del PBI mundial. Y el PBI industrial de Estados Unidos era el 50% del PBI mundial, en términos industriales. Así que Estados Unidos tiene un potencial que lo que tiene que hacer es usarlo en todos los sentidos. Entonces lo que tenés que hacer es meterle presión a la olla. Necesitamos que si la oferta crece en forma grande, hagamos que la demanda corra atrás de la oferta y la alcance. Entonces dale máquina a la demanda, metele gas, metele presión a la olla. En inglés, meterle presión a la olla quiere decir melting pot. Entonces ahí dice, ponele plata, plan platita, ponele plata en el bolsillo a la gente, que la gente salga a gastar. Si tiene un auto y andan toda la familia del auto, y son 4, bueno, que tengan 2, dale uno para la esposa. Si tienen un horno, que tengan 2. Si tienen una heladera, que tengan 3. Es decir, que gaste, que tengan televisores, que tengan todo, que empiece a gastar, que movamos el crédito, démosle plata a la gente, queremos que la gente salga a consumir, que rompa esa mentalidad protestante. Y ahí se quebró, y ahí nace la sociedad de consumo, que fue el tractor de la economía, fue la economía del consumo, lo que movilizó que la demanda crecía para alcanzar la oferta, porque la oferta iba más rápido que la demanda, por los costos marginales decrecientes. Y el otro es el estado de bienestar. Si vos tenés un montón de gente que no tiene laburo, que son humildes, que salieron, por ejemplo, los negros, en Estados Unidos es una minoría del 10%, ahora puede crecer un poquito más, un poquito menos. Ahora están los latinos, que están con el 10, y esa vuelta no era una cuestión. En esta época los negros no estaban integrados. Habían salido de la esclavitud, no se los habían incorporado.
darle laburo del Estado, crear la ley de cupo, dejarlo llegar a la universidad. En la década del 60, cuando yo nací, un negro, si subía a un colectivo, le tenía que dar el asiento al blanco, tenía que viajar parado. Un negro no podía ir a la universidad. El primer negro que entró a la universidad le pegaron un tiro. Entonces, dense una idea de que estamos hablando de una sociedad racista, con supremacía blanca, que no admitía todo esto y generaba exclusión. Pero lo que se hicieron fueron programas de inclusión, porque necesitaban que compren, necesitaban mover la demanda. Entonces parece a tirar el melting pot, que se las voy a mostrar acá en un gráfico que está acá abajo. Miren, usando el esquema ISLM que vimos hace un ratito, vamos a poner un esquema dinámico. Si nos ponemos en el primer cuadrante de la izquierda, fíjense que la curva de pleno empleo IP sub 0 está a la derecha del equilibrio de la IS y la LM. ¿Qué quiere decir? Que mi capacidad productiva es mayor a lo que está demandando el mercado. Estoy debajo del pleno empleo. Porque donde se cruza la IS y la LM, ahí tengo puesta mi demanda agregada. Esa intersección es el nivel de demanda agregada que tengo. Y obviamente es menor que mi PBI de pleno empleo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Dicen el melting pot y la teoría del estado de bienestar. Generar un plan platita, metele gas, metele presión a la olla, metele más guita a la demanda, que la demanda alcance la oferta y empiece a expandirse. Entonces la idea es expandirse hacia la derecha. Pero ¿qué pasa? A medida que nos expandimos, la inversión se reactiva y otra vez la oferta queda por encima y tengo que seguir. Entonces durante 30 años la demanda corría detrás de la oferta y por eso no tenemos una explosión inflacionaria de esta política de gasto. El Estado crecía en tamaño, la demanda se expandía en la época del keynesianismo y se lograba un nivel de actividad mayor. Y así es como se sostuvieron los 30 gloriosos. Ahora, ¿qué termina ocurriendo? Esta política, que llegó a un plan de obra pública monumental que hizo la red de autopistas, que le dio un auto a cada uno con el crédito, que desarrolló el estilo de vida americano, the American Way of Life, como se le llama, esto se exportó a los europeos, todo el mundo empezó a querer vivir de esa manera, con la publicidad, con todo lo que viene atrás. Bien, esta es la famosa sociedad de consumo, que es la cual se oponían los hippies. Todo esto fue una discusión muy típica de la década del 70. ¿Qué termina ocurriendo? Termina ocurriendo es que el ciclo, acá le voy a mostrar otro gráfico, no, le voy a mostrar más abajo. Acá lo tengo. Miren, ¿qué termina ocurriendo para la década del 70? Para la década del 70, lo que terminaba ocurriendo es que estos 30 gloriosos no eran más que la fase expansiva de un ciclo largo de Kondratiev. Era un ciclo K que estaba en su fase expansiva, que duraba 50 años y tuvo 25 o 30 años de expansión. Cuando ese ciclo se empieza a agotar, la tecnología del petróleo llega a tocar techo y se empieza a perder productividad, la curva de oferta a largo plazo ya no puede crecer a la misma velocidad que crecía antes. Entonces la curva de pleno empleo pasa de IP4 a IP5. Se expande, sí, pero se expande menos que antes. Antes se expandía un montón, ahora se expande menos. Ahora, ¿qué ocurre cuando se expande menos? Fíjense, con esta expansión, yo expando la demanda agregada al mismo ritmo que antes, y lo que ocurre es que ahora me pasé de largo. Tengo el equilibrio de la demanda agregada, la LM y la S, y la IS por arriba del nivel de pleno empleo IP5. Entonces ahí empiezo a tener un problema de inflación con recesión, que se llamó estanflación, que es algo que los keynesianos no estaban preparados para enfrentar, y acá viene la crisis del keynesianismo. Previamente, por eso le quería mostrar esto, para que vean todo el escenario completo, cómo fue la dinámica, pero acá les quiero mostrar un concepto que tienen que entender, porque ahora Argentina está viviendo un proceso que lo usa esto, que es la curva de Phillips. Durante las políticas keynesianas, lo que se hacía a partir de un economista llamado William Phillips, que creó un sistema de trade-off, se llama, intercambio, que es trade-off, una curva con pendiente negativa, que está en este gráfico lo que estoy mostrando, se llama curva de Phillips, en donde si yo quiero bajar la inflación tengo que aumentar la tasa de desempleo. Y si yo quiero
reducir la tasa de desempleo sacrifica algunos puntos de inflación. Claro, estamos hablando de una inflación que puede ir del 2 al 5, 6, 7, 8% anual, y una tasa de desempleo que puede ir del 3 al 7 o al 8, ¿eh? No del 25 o inflación del 300 como vimos en Argentina. No, estamos hablando de cosas normales. Entonces, ¿qué hacía la economía americana? Usaba la curva de Phillips. Si vemos que estamos por debajo del pleno empleo, y bueno, sacrificamos unos puntitos de inflación y crecemos a una tasa más alta. Y si estábamos por encima del pleno empleo, lo que hacían era sacrificar niveles de empleo y bajaban la tasa de inflación. Y ese era un fine tuning que utilizaban a través de, se movían por la curva de Phillips. Ahora, ¿qué terminó ocurriendo? Cuando vino la crisis de los 70, la inflación se disparó por las nubes. ¿Por qué se disparó por las nubes? Porque se disparó el precio del petróleo, que es el principal insumo del planeta, de valer $3 el barril pasó a valer 14 y después 35. Y eso disparó la inflación. Estados Unidos pues, llegó a tener inflación del 20% anual. Entonces, a partir de este punto, pasaban dos cosas. Tenías inflación de costos y tenías inflación de demanda, por lo que les expliqué recién. ¿Por qué tenías inflación de demanda? Y porque te habías pasado de rosca con la demanda por encima de la oferta. Entonces, se te empieza a producir una situación de inflación de demanda combinado con inflación de costos. Pero ¿qué pasa? También se sostenía una inflación de expectativas, que en esa época se estaba sosteniendo en el tiempo en forma sostenida, y Edmund Phelps aparece, de lo que lo nombramos en algún momento. No, ya me pasé de Edmund Phelps, está acá abajo. Acá está William Phillips, la curva de Phillips, y Edmund Phelps. A ver, necesito mostrar a Edmund Phelps. Acá está. Edmund Phelps, no sé si está vivo todavía, Edmund Phelps, un viejito que venía seguido de Argentina, era amigo de Cavallo, fue profesor de Cavallo, ganó el premio Nobel, que lo que hizo fue decir que las expectativas de inflación, y esto es un antecesor de la escuela de expectativas racionales, las expectativas de inflación hacían que la demanda de dinero se derrumbe muy rápidamente y no se ajuste en forma lenta, con expectativas adaptativas, sino que se ajuste en forma rápida, especulando sobre el futuro. Y por lo tanto, no se puede aplicar la curva de Phillips para hacer política económica. ¿Por qué? Porque cuando pasa esto, la curva de Phillips deja de tener pendiente negativa y pasa a tener una pendiente de tipo vertical. Y yo la tengo graficada en algún lado, pero no la encuentro. Esta es la curva de Phillips original. Tiene que estar más abajo. Sé que la puse. Acá está. La curva de Phillips deja de ser una curva de Phillips como la roja o como la celeste y pasa a ser una curva de Phillips vertical, en donde cualquier intento de reducir el desempleo se me va automáticamente a precios. Entonces a eso me obliga a hacer política económica trabajando sobre las expectativas y la incorpora como uno de los efectos más importantes que tenemos que enfrentar. Bien, ahora, como los keynesianos no lograron dar respuestas a todo esto y se generó esta inflación, ¿qué es esta inflación? Inflación combinada con recesión. En todo ese periodo no tenían respuestas, solamente si querían responder sobre la base de la curva de Phillips, lo único que hacían era acelerar la inflación. Entonces no tenían solución. Entonces acá aparece lo que llamó la revolución conservadora, que se la tiene que analizar desde el punto de vista de la teoría económica, pero tuvo un subcorrelato político. En Estados Unidos apareció el pensamiento monetarista de Milton Friedman, Milton Friedman y el monetarismo, y en Inglaterra aparece la escuela austríaca a través de un pensador que se llama Friedrich Hayek. Milton Friedman influenció sobre Ronald Reagan, del Partido Republicano, y Friedrich Hayek influenció sobre Margaret Thatcher. Ambos empujaron la revolución conservadora, que fue un cambio de paradigma para toda la política económica del mundo. Desde ahí en adelante todos somos un poco más pobres. Ahora, ¿qué quiere decir? Un poco no, por lo menos sí bastante. Entonces, Milton Friedman no quiere decir que políticamente puedo estar de acuerdo o en desacuerdo con lo que él planteó. De hecho, estoy totalmente en desacuerdo. Pero desde el punto de vista teórico, no puedo decir que estaba mal, estaba bien el planteo de Milton Friedman.
Porque Milton Friedman, de hecho lo hemos usado sin explicarlo abiertamente durante todo el curso a Milton Friedman. Cuando yo les explico la teoría de la demanda de dinero que les expliqué en la clase pasada, estamos usando las teorías de él adecuadas a América Latina. Entonces, Milton Friedman, ¿qué es lo que dice? Algo muy simple que yo se lo di en la clase de política monetaria, del sector monetario. Dice, la demanda de dinero es una función estable. Y esto es lo que le choca a los keynesianos. Los keynesianos decían que no se podía hacer política monetaria porque no se podía confiar en la demanda de dinero porque era inestable. Friedman, mediante un trabajo que hizo con Anna Schwartz, que le ganó el premio Nobel con esto, demostró que la demanda de dinero era una función estable y que dependía del nivel de PBI y de la tasa de interés nominal. Y la tasa de interés nominal se explicaba por la tasa de interés real más la inflación esperada para Estados Unidos. En Argentina, la inflación esperada depende de la devaluación y del riesgo país. Por lo tanto, acá lo explicamos distinto porque es América Latina. Pero en Estados Unidos no hay riesgo país, y la expectativa de devaluación no depende de la devaluación, de la expectativa de inflación. Depende de otros factores como el déficit o el nivel de emisión de dinero. Esas son otras cuestiones. Pero el hecho concreto es que Friedman con esto demuestra que la función del dinero es estable y por lo tanto es predecible. Y si esto es predecible, quiere decir que me sirve para hacer política económica. Es más, no se queda acá. Dice que es mejor que la política fiscal, porque la política fiscal, para hacer una obra, necesita mandarle el presupuesto, licitarla, tardo 2 años hasta que la pongo en marcha. Y por ahí, cuando la tengo que poner en marcha, ya no la necesito porque la economía ya estaba reactivada. Y cuando la quiero poner en marcha, lo que hago es acelerar la inflación porque la estoy pagando del otro lado, porque tiene rezagos, tiene lags. La cuestionan incluso. Dice, es mejor la política monetaria. La política monetaria, instrumento en 24 horas. Subo la tasa, bajo la tasa, aumento la cantidad de dinero, lo reduzco y con eso tengo el efecto esperado y no tengo que ir al Congreso. Lo resuelvo con una resolución del central. Y en cierta medida es cierto. Ahora, desde el punto de vista de la diferencia, ¿dónde está? La diferencia es que la política monetaria no me puede direccionar el efecto. Si yo quiero reactivar la economía en Tierra del Fuego, no lo puedo resolver bajando la tasa de interés. La única forma de resolverlo es con una obra en Tierra del Fuego. Si yo bajo la tasa de interés, por ahí reactivo la economía de Jujuy, que está el litio, pero no la de Tierra del Fuego. Entonces, es un disparo que uno no sabe dónde termina, no sabe dónde pega. En cambio, la política fiscal es un disparo de precisión. Esa es la discusión que hay. ¿Es más lenta? Sí, es más lenta, pero también es democrática. La otra la decide un funcionario que responde a intereses de bancos multinacionales. Entonces, ahí está la diferencia. Ahora bien, ¿por qué es importante? Y porque Milton Friedman dice que es una herramienta que hay que usar. De hecho, con la economía internacional uso mucho más la política monetaria a partir de Milton Friedman que otras cuestiones. Ahora, Milton Friedman predijo que el mundo iba a empezar a crecer cada vez menos y le propuso una regla monetaria al planeta, que crezcan con un crecimiento de la oferta monetaria del 2% anual. En base a esto no van a tener más problemas de inflación y va a estar más o menos acorde a lo que va a crecer la economía. Bueno, a veces estuvo un poquito por arriba, a veces un poquito por abajo, no estuvo tan desacertada la predicción. Sin embargo, nadie hizo lo que dijo Milton Friedman. Nadie. Si yo, cuando vayan para el segundo parcial, que lo van a ver conmigo, les voy a mostrar las curvas de expansión monetaria de Estados Unidos de los últimos 30 o 40 años y se van a caer al piso cuando la vean. Después nos dicen a nosotros que no emitamos. Estados Unidos tiene un nivel de monetización de más del 130-140% del PBI. Es altísimo. Bien, esto es lo que se llamó como la revolución monetarista de Milton Friedman, los Chicago Boys, la escuela de Chicago. En Argentina se aplicó con el plan de Martínez de Oz, con el plan de Cavallo, con el plan de Macri y se está aplicando ahora gran parte de este enfoque. Les aclaro. Pues este enfoque que se está haciendo en Argentina es Chicago, 100%. No es escuela austríaca. No compren pescado podrido. La escuela austríaca es otra cosa que se lo voy a explicar ahora. Esto ya se lo expliqué todo. Vamos a bajar a Friedrich Hayek. Bien, Hayek tuvo un aporte. Hayek es un ultra de mercado. Dice que el Estado no se tiene que meter nunca, jamás en nada. Ni siquiera en la justicia. Nada. No tiene que hacer nada.
es una opinión política. Desde el punto de vista de la teoría económica que hizo Hayek. Hayek hizo un estudio que está bien. Lo que demostró Hayek es que la existencia de inflación genera inestabilidad de precios relativos. Y cuando vos tenés inestabilidad de precios relativos, te aumenta el riesgo de cualquier inversión. ¿Por qué? Y porque no sabes si estás ganando o perdiendo plata. Hoy, yo voy a poner una fábrica de pantalones porque los pantalones valen más caros que los caramelos. Me sirve vender pantalones y no caramelos. Pero si como tengo inflación, lo que hoy es más barato vender o más caro, mañana puede ser al revés. Entonces, ¿qué hago? Y frente a la duda no invierto nada. Entonces, la inflación, como genera inestabilidad de las rentabilidades esperadas, lo que hace es que la gente se quede paralizada e invierta menos. ¿Por qué? Y porque el que se suicida no aumenta el coeficiente de riesgo. Y ese coeficiente de riesgo paraliza el crecimiento económico. Por lo tanto, las economías con inflación no pueden crecer en el largo plazo. Y si bien yo estoy en contra de todo lo que dice Hayek, en esto estoy a favor, tiene razón. Aparte, yo participé en estudios donde lo pude demostrar por mí mismo que esto es así. Y está bien. Ahora, el tema es que este pensamiento de Hayek impulsó Margaret Thatcher la revolución conservadora, y en Estados Unidos se impuso la revolución conservadora de Reagan. ¿Por qué? Porque tuvo mucho que ver con las políticas de cambio en el sistema mundial que se impulsaron a partir de los 80 y que obviamente se exportaron al resto del planeta en los 90, que es cuando empieza la globalización productiva y financiera que la van a estudiar como primer tema para el segundo parcial. Después del examen van a tener una clase conmigo para verla. Ahora, fíjense, se globalizan en los 90, a partir de esta revolución conservadora, las finanzas y la producción. Yo se lo doy un pantallazo rápido. Las finanzas, ¿por qué se globalizan? Porque lo que hace Estados Unidos y después Gran Bretaña y después se lo empujan al resto del mundo, hasta lo que se llamó el consenso de Washington, es, en primer lugar, empujar políticas de liberalización del mercado cambiario, liberalización del mercado financiero, porque el Estado en todo el planeta regulaba qué crédito tenías que dar y a qué tasa lo tenías que prestar. Y se metía mucho en la regulación de cada actividad bancaria. Y lo que hace es desregular todo esto, desregular la titularidad de los bancos, permite que empiecen los paraísos fiscales y las empresas offshore a funcionar, se desregula el sistema cambiario para que exista libre cambio, libre entrada y salida de capitales, cosa que estaba regulado, vos no podías llevar capitales a Estados Unidos tan fácil, ahora cualquiera puede prestar, te permite que los bancos liberan las tasas, cobran lo que quieren y prestan al que quieren. Y liberan el comercio, comprar y vender todo lo que puedas. Eso lo aplicaron. Lo que no aplicaron fue los restos de cosas que propusieron, que fue privatizar y achicar el Estado. En Inglaterra se aplicó, en Estados Unidos no. Al revés, Estados Unidos con Reagan hizo una política fiscal muy expansiva, pero una política monetaria muy contractiva. Achicaron la cantidad de dinero para pulverizar la inflación, pero lo hicieron con deuda. Ellos tomaron deuda en el exterior, chuparon plata de todo el planeta y con eso financiaron un déficit que iba destinado a la Guerra Fría. 100% al gasto militar, para ganarle la Guerra Fría a Rusia. Y por el otro lado, en caso los británicos hicieron un ajuste brutal. Fue terrible, por eso se llaman la dama de hierro a Margaret Thatcher. Ahora, ¿qué ocurrió con esto? Brutales recesiones, brutales ajustes vinieron. En los 90, esto se llamó el consenso de Washington. Un economista llamado Williamson hizo un decálogo de medidas que todo el mundo tenía que adoptar y se empezaron a aplicar como política económica para todos. Libre comercio, libre circulación de capitales, desregulación financiera, es decir, los gobiernos no se pueden meter a controlar la moneda ni el crédito, y obviamente privatizaciones masivas y achicamiento del Estado. Retirar al gobierno o a los estados de la actividad económica, dando a cada uno los monopolios que se puedan quedar, se los quedaron, cosa que antes era diferente. Esta es la política, y todo esto combinado con la revolución tecnológica de los microchips y de las PC y de la Internet, generó una globalización financiera que empezó a actuar con movilidad de capitales y de divisas brutales por día. Esta globalización financiera fue brutal. Por día se mueven varios PBI mundiales en la especulación
de divisas y en especulación de cotizaciones bursales, de bonos y de acciones. ¿Eh? Pero es monumental, ningún país puede competir contra esto. Y esto se maneja con inteligencia artificial hoy, pero ya se utilizaba algoritmos desde hace 30 años para hacer esto. Sí, el mercado financiero no termina nunca, opera a las 24 horas, trabajando con diferenciales de precio, se llama arbitraje. Y la deslocalización productiva fue la globalización productiva. ¿Eh? Los países dejaron de ser el foco de atracción, sino que las empresas lo que hicieron fue globalizarse y producir en el país que más barato les sale, fiscalmente, mano de obra, insumos, régimen legal, manejo de divisas, impuestos, todos se tiene en cuenta eso, y en base a eso se ensambla a escala global, tomando el mundo como un mercado para producir y para vender. Se deslocaliza la producción y con esto se evitan plantas en donde los sindicatos sean poderosos y se puede bajar los sueldos. ¿Qué es lo que se hizo? Llevarse a producción a China, por ejemplo. Lo van a ver para el segundo parcial. Este es el concepto que se hace. A partir de acá, Occidente todo se va a desindustrializar. Argentina, Brasil, el resto no tenía. México, Estados Unidos, se fueron a China. Los europeos se fueron a China o se fueron al resto de... Es decir, hay una desindustrialización de Occidente y empieza la decadencia de la vida en Occidente. Por eso que hay tanta frustración en todo Occidente, no solamente Argentina. Ahora, eso tema de segundo parcial. Quiero que vean este panorama para que vean la política económica. Ahora, acá está el consenso de Washington que estoy explicando. Lo que quiero mostrarle ahora son los últimos puntos, el modelo de Robert Mundell y Fleming y las expectativas racionales que ya las vimos con anterioridad y ahora aparecen de nuevo. El modelo de Mundell y Fleming toma en cuenta todos los aportes, los monetaristas y los keynesianos, pero lo introduce en una economía global que se basa en una economía abierta, porque Estados Unidos con los controles de cambio que tenía hasta la década del 70 y el 80 no se podía considerar una economía abierta financieramente. Y por lo tanto, como imprimían dólares, podían manejar la oferta como querían. Pero ¿qué pasa? A partir de la globalización las cosas cambian. Entonces, para enfocar a cualquier economía, aparte de la americana, es la única funcionación, el resto no. Entonces tenés que tener en cuenta el sector externo. Entonces van a adoptar un modelo que se puede hacer con oferta y demanda agregado, se puede hacer con modelo IS y LM. Como hoy trabajamos con IS y LM, vamos a repetirlo. La IS expresa el equilibrio del mercado de bienes, la LM el equilibrio del mercado monetario. Pero ellos crean una tercera curva, que es la curva la curva BP, que es la curva de balanza de pagos. A ver si las puedo mostrar. Acá tienen. Fíjense, la curva LM la tienen, la curva que va con pendiente para arriba del lado izquierdo, fíjense el gráfico de la izquierda, es la curva que está con pendiente para arriba. Y la IS, la curva celeste que va con pendiente para abajo. Ese es el equilibrio del mercado local. Ahora, le pone una curva BP, que está más arriba, también tiene pendiente positiva como la LM. Esa curva BP, ¿qué significa la curva BP? La curva BP significa el equilibrio de la balanza de pago. Como es un modelo ISLM, ¿qué quiere decir? Que mientras más crece mi nivel de PBI, me muevo más a la derecha a nivel de actividad, yo voy a tener más nivel de importaciones para las mismas exportaciones, por lo tanto voy a tener déficit comercial. Yo puedo equilibrar la balanza de pago subiendo la tasa de interés y entrando capitales del exterior en el mercado libre. Entonces, si hay ciertas restricciones, tiene pendiente positiva. Y si hay libre movilidad de capitales, me voy al gráfico de la izquierda y la BP tiene pendiente horizontal porque el mercado pone la tasa de interés y yo no la puedo manejar. Ahora bien, fíjense que le estoy poniendo un nivel de pleno empleo a esto. Entonces yo tengo que combinar la curva BP con el pleno empleo y con el equilibrio del mercado local. Combino las cuatro cosas. Entonces, a partir de acá puedo determinar 4 zonas de política económica. Fíjense, les voy a explicar, vamos a ir más abajo. Pero, hay un gráfico, acá está. Fíjense, si yo tengo, acá tendríamos distintos escenarios. Donde está el circulito, el redondelito es el equilibrio. Bien, ese equilibrio que yo tengo ahí,
me está mostrando que estoy en pleno empleo y que está en equilibrio la balanza de pago, la BP. La BP es la curva horizontal y la curva vertical es el nivel de pleno empleo. Eso es la oferta contra el sector externo, es una cruz. Ahora, ¿qué ocurre? Mi demanda agregada puede estar con desempleo o con sobreempleo. O mi demanda agregada puede estar por encima del equilibrio o por debajo del equilibrio de balanza de pago. Entonces acá las tengo que combinar. Si yo arranco por la región E4, que es la izquierda a la derecha, si mi demanda agregada, donde se intersecta la curva IS y LM, entre ellas, está en el nivel E4, quiere decir que está arriba de la curva de BP, quiere decir que tengo superávit en el sector externo, pero está a la izquierda de la curva de pleno empleo, quiere decir que tengo desempleo. Por lo tanto, si yo tengo superávit en el sector externo y tengo desempleo, tengo que llegar al equilibrio. Balanza de pagos cero y tengo que llegar a un equilibrio de pleno empleo. Entonces, lo que dice como regla de política económica Mandel y Fleming es que para atacar el desempleo lo que hay que hacer es usar la política fiscal. Siempre hay que usar bajo impuestos o aumento del gasto público, ¿sí? Déficit fiscal, política fiscal expansiva. Tengo que aumentar el gasto o bajar impuestos. Y si yo lo que tengo que hacer es salir de una situación de superávit de balanza de pago, entonces tengo que hacer una política monetaria expansiva para que baje la tasa de interés. Fíjense, en la región E4, que yo combino superávit en el sector externo con desempleo, lo que tengo que hacer es tener déficit fiscal y pagarlo con emisión monetaria. Y eso sí sirve, está bien. Se dan cuenta que acá no se pueden ideologizar las herramientas. Les aclaro una cosa, esto que les estoy diciendo significaría movernos hacia abajo y llegar hasta el equilibrio del circulito, imprimiendo billete y generando gasto público. Pero en ese escenario, ese es el escenario que tuvo Néstor Kirchner cuando subió. ¿Por qué? Tenía superávit externo. ¿Y por qué? Porque estábamos en default y no pagábamos la deuda externa. Entonces todo lo que nos entraba nos quedaba en el bolsillo. Entonces teníamos un desequilibrio monetario. Entonces imprimía billetes. Hasta que lo fue eliminando ese superávit. Y mientras tanto tuvo una política agresiva de expansión del gasto, pero no del déficit, del gasto nada más. Y por el otro lado, tenemos en donde estamos en E3. ¿Qué pasa en E3? Sigo teniendo superávit porque estoy arriba de la BP, pero tengo sobreempleo, tengo exceso de empleo. Entonces acá yo lo que hago es una política fiscal contractiva, bajo el gasto público, pero como tengo superávit, uso la política monetaria, bajo la tasa de interés para que se vayan los capitales que me sobran. Entonces hago una política fiscal contractiva con una política monetaria expansiva. Las combino. Acá hay una contradicción de políticas. En el rubro anterior iban las dos hacia la expansión. Acá uno la tiro para arriba y otro para abajo y las combino. Si estoy en la zona E2 de política económica, tengo déficit en el sector externo, es decir, me están saliendo dólares, y tengo excedente de empleo. Tengo sobreempleo y tengo déficit. Ajuste total. Tengo que subir la tasa de interés para que entren capitales y recuperar el equilibrio externo, y tengo que reducir el nivel de gasto público, el nivel de empleo, con políticas fiscales contractivas. Acá es un ajuste total. Escenario de el escenario que vivió Macri cuando llegó al gobierno en 2015, y el escenario que tuvo que hacer Kicillof en el 2014, que no cambió, era el mismo ajuste. Tuvieron que manejar la política con un ajuste brutal, porque estaban en esta región de política económica. Y por último, acá, fíjense, todo ajuste y acá todo expansión. De las dos maneras converges al equilibrio. Y en el rubro, en el punto E1 de política económica, tenemos un déficit en la balanza de pagos y tenemos desempleo. Entonces acá lo que tengo que hacer es una política fiscal expansiva, muy expansiva, y tengo que hacer una política monetaria contractiva para subir la tasa y equilibrar el sector externo porque estoy abajo. Bueno, algo de esto es lo que vamos a ver en los próximos meses. Carry trade mezclado con cosas. Tengan cuidado porque esto está armado
muchas veces para los países desarrollados. En América Latina hay que tener con pinzas tomar esto. ¿Por qué? Porque si yo no tengo reservas o si yo estoy sobreendeudado, no puedo generar mucha política. No tengo, y si tengo expectativas de inflación explosiva, tengo que tener mucho cuidado. Esto funciona cuando hay determinado marco de normalidad. Pero bueno, es un avance de la política económica porque yo lo pongo de manifiesto porque permite en una economía global adoptar criterios de que en países desarrollados con determinada estabilidad combinaban la teoría keynesiana con la teoría monetarista. Y por último está la política de Thomas Sargent y Robert Lucas, que dicen que, como les expliqué en la clase pasada, se llama la nueva economía clásica, el Estado no se tiene que meter para nada a hacer política económica, porque los agentes económicos tienen su propio equipo de economistas y mueven tanta plata en el mercado financiero mundial que tienen más plata que los países. Y si esos analistas analizan que vos vas a tener un déficit fiscal y como consecuencia de ese déficit fiscal vas a tener problemas en la balanza de pagos, salen a comprar dólares antes que vos. Y cuando salen a comprar dólares, compran tantos dólares que ellos mismos provocan la devaluación. Se llama la profecía autocumplida. Entonces, lo que hay que hacer es no, te lo voy a decir en criollo, no hay que tener el culo al aire. Si no podés tener ninguna inconsistencia macroeconómica, porque el mercado te come el hígado. Al otro día, no, lo que el Estado tiene que hacer es no tener desequilibrio, tenés que tener hoy una política de extremada prudencia fiscal y monetaria. Cualquier desequilibrio de esto se traduce en una catástrofe de especulación financiera. Bien, les aclaro, no todo el mundo está de acuerdo ni con el sistema monetario mundial existente ni con estas políticas. Por ejemplo, Paul Krugman, que también ganó un premio Nobel, explicó que obviamente uno puede torcer la pendiente a través del control de cambio, que acá los periodistas lo llaman el CEP, pero con el control de cambio vos podés regular qué capital dejas entrar y qué no, y con eso podés estar bastante inmunizado, tener algunos grados de autonomía propia para moverte. De hecho, el gobierno, este mismo gobierno, por más toda la diatriba que tuvo, lo terminó haciendo de esa manera hasta que se quedaron sin dólares y tuvieron que pedir la plata al fondo. Entonces ahí tuvieron que desmantelar el sistema. Pero de hecho todos lo aplican. Pero bueno, yo les doy la teoría en estado puro y hasta acá llega la teoría económica. Vamos a ver cómo sigue. Pero bueno, hubo muchas crisis especulativas con esta globalización financiera. La década del 90 fue una catástrofe, una tras de la otra. La crisis de la libra esterlina en el 93, la de la lira italiana en el 94, el tequila en el 95, el sudeste asiático, el efecto arroz en el 97, la caída de Rusia y Brasil en el 98-99, Turquía también en el 98, Argentina en el 2000, Estados Unidos en el 2001. Es decir, no pararon. Después de una crisis del 2008, fue casi tan grande como la crisis del 30, lo vamos a ver para el segundo parcial. De manera que hay muchos cuestionamientos a este modelo que se instrumentó y ahora terminó explotando en una crisis política que pone en cuestionamiento todo el sistema. Pero bueno, son temas que no entran para esta clase. Yo ahora voy a dejar de compartir pantalla y voy a cerrar la grabación y me abro para que hagan preguntas, porque hoy la última clase antes de... La última clase Recording antes del stopped. parcial. Hasta acá entra el parcial, chicos. Por lo menos lo que doy yo. Si bien creo que nos queda una clase antes del examen, la vamos a usar para repaso la clase que viene. Así que les sugiero que lean los apuntes y me pregunten todo lo que tengan que preguntarme. Que voy a abrir el Zoom para eso. Y si tienen alguna duda de la clase de hoy, estoy abierto. Muchas gracias. Buenas Bueno, noches. si no hay dudas, No, cerramos. profe. Ahora compilo la clase y se la subo al MP4.